Los agricultores vuelven a las calles, en esta ocasión las de Bruselas, para continuar protestando por las medidas asfixiantes que les llegan desde Europa. Está previsto que hasta 15.000 agricultores y medio millar de tractores desfilen por las calles de la capital de Bélgica. Hartos, así se sienten, por los continuos recortes en ayudas y por el más que polémico acuerdo con Mercosur. Ya que saben, esa alianza entre la Unión Europea, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Un acuerdo que podría firmarse este mismo sábado en Brasil, poniendo patas arriba al mercado agrícola en Europa. Para que salga adelante, todos los países de la Unión Europea deberán votar a favor, algo que a estas horas es poco probable por las reticencias públicas de Francia o Italia. Por su parte, España lo considera un acuerdo estratégico, una vez más desoyendo los problemas de unos agricultores que ven casi imposible continuar con su actividad. Una fecha, la de hoy, que no ha sido elegida al azar, ya que a estas horas jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en la cumbre europea. No está previsto que debatan sobre ello, pero la presión en el exterior podría forzar una conversación de urgencia. De contar con Mercosur con la luz verde necesaria, los agricultores verán una entrada masiva de productos sudamericanos con normativas menos exigentes en materia como ambiental, sanitaria o laboral. Es decir, mientras las políticas de la PAC ahogan a unos agricultores que pierden más tiempo con la burocracia que cuidando sus propias tierras, mientras se las ven y se las desean para cumplir con todos los requisitos, Europa permitirá la entrada de productos de competencia directa que, sin embargo, no tendrán todas esas trabas. De nuevo, unas puertas abiertas del continente que comienzan a ser más que habituales. Ya lo vemos con la inmigración descontrolada y ahora lo podríamos empezar a ver con unos alimentos para los que de nuevo se tendría un doble rasero mucho más flexible para los de fuera. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña. Jueves 18 de diciembre miramos el santoral y hoy es la Virgen de la Esperanza. Por delante 2 horas de programa en la que vamos a intentar abarcar todos los asuntos de la actualidad, aunque ya les adelanto, son muchos, son muy variados y tendremos la vista puesta en Bruselas. Como les decíamos, es que cerca de 15.000 agricultores están manifestando por todas esas medidas que les están llegando, no solamente por parte de la PAC, sino también por ese acuerdo de Mercosur que podría firmarse este mismo fin de semana en Brasil. Unos agricultores que están muy descontentos, que ven como esas políticas cada vez son más asfixiantes y como ven como cada vez les ponen más trabas para poder realizar su trabajo. También estaremos muy pendientes de todas las reacciones, de todo lo que dio de sí la declaración de Santos Cerdán en el Senado. Ya les adelanto, Víctor de Aldama le ha contestado directamente. También Pedro Sánchez, quien sigue insistiendo en la contundencia que el Partido Socialista ha tenido contra él. Y también, bueno, iremos poniendo sobre la mesa varios asuntos. No nos podemos olvidar ni de Extremadura, tampoco de Aragón y de una última hora que conocíamos acerca de los móviles que han sido requeridos por parte de la juez a esos Mossos de Escuadra que ayudaron supuestamente a huir a Carles Puigdemont de España. Todo ello lo iremos avanzando, lo iremos desgranando en las 2 próximas horas, pero antes, como siempre, comenzamos presentando a las personas que me acompañan hoy. Y hoy con nosotros está don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cómo no. Tenía mono de estar aquí con vosotros. Y ahora que estoy, pues estoy mucho más feliz, más pletórico. Y recordando todavía, porque tuve la tentación incluso de llamaros por teléfono cuando escuché la intervención de Rufián el otro día con una señora pobrecita del Partido Popular que fue a comparecer. Pradas, puede ser que se llamara Pradas. Claro, escuchar a Gabriel Rufián, hay que ponerse en el asunto, ¿no? Gabriel Rufián en este momento, la izquierda cree que es la marca más apreciada que tiene la izquierda. O sea, creen que realmente es el que, y de verdad que lo consigue, excita más, ¿no? El tío que cabrea más, que pone más nerviosos, que joroba más a la gente, digamos, de la derecha, de tal, es Rufián. Y por tanto, claro, la izquierda, que como siempre actúa por nobles motivos, le parece que Rufián es hombre, le da igual que sea un iletrado, que sea casi analfabeto, que no sepa expresarse más que en el insulto. En el insulto empieza a insultar y le salen 15 o 20 de golpe, casi como los apellidos vascos. A él no le saldrían los apellidos catalanes, pero el insulto le sale facilísimo. Y recordar cómo había maltratado a esa mujer, pero sobre todo cómo, sin estar Mazón presente, fue capaz de endilgarle unos insultos gravísimos. El hombre
que está siendo el protector, el patrocinador, el cómplice del verdadero culpable de lo que pasó en la riada de Valencia, que fue que algunos no previeron y otros, cuando no habían previsto y se produjo lo que se produjo, no pudieron proveer o no quisieron proveer. Y ahí está el núcleo de la cuestión. No está en si tardó 4 horas la Confederación del Júcar, el no sé qué, si el Mazón estaba comiendo, cenando, merendando, con la juez está pidiendo hasta los parkings de la chica, que no sé qué. Es decir, no, el núcleo de la cuestión está en que se echó para atrás el Plan Hidrológico Nacional, que hubiera resuelto los problemas de agua de España para siglos, y que además no se acometieron las obras que eran imprescindibles. Por tanto, justamente procediendo a este dato de que no se aprobó el plan hidrológico, se echó para atrás. Y luego, claro, es que Posteguillo lo cuenta estupendamente. Igual esa cuerda, me parece que él decía que era una cuerda de una chinita, de una niña china. Bueno, a mí me parece que podía haber tenido la delicadeza al menos de identificar el nombre de la señorita, ¿no? de la fallecida. Pero es que Posteguillo en su intervención habla de que el tercer día había el cadáver de una chinita flotando y que nadie había llegado al pueblo. No había llegado nadie, lo dice así, y me levanté por la mañana, me asomé y no había nadie. ¿Recordáis a Posteguillo? Bueno, pues Rufián debe ver la intervención de Posteguillo, porque igual ese trocito de cuerda seguramente es mentira, porque en Rufián el 98% de las cosas que dice son simplemente mentira, porque él no distingue ya la realidad de la performance. Pero si es de alguien esa cuerdecita, si es de alguien, puede ser de esa mujer que estaba flotando en la puerta del balcón o de la ventana de Posteguillo el miércoles o 3 días después, el tercer día. También con nosotros José María Francás, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Prenavideño y se acerca el día 1. Lo digo porque nos están sorprendiendo con cosas muy raras en la cercanía del día 1. Por una parte fue el tema de los bizums, si los bizums tendrían control, no tendrían control. Yo lo dije aquí y curiosamente en el Instagram que subí va por el 1,000,000 y pico de visitas. Yo me he quedado alucinado porque no es mi normalidad eso. Pero ahora veo otro tema que me ha dejado a mí esta mañana, no sé qué hora era, me ha dejado a mí asombrado, que es el tema de la baliza B16. V16. Entonces, tampoco tengo claro, o creo que la gente no tiene nada claro, porque hay unas declaraciones del director general de tráfico, eso creo que fue en Telecinco, que dijo lo siguiente: obligatoria a partir del 1 de enero es la baliza V16, punto. No está prohibido el triángulo. Si tú quieres tener el triángulo y quieres bajar a colocar el triángulo, allá tú. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Eso se entiende de que puedes poner la baliza o puedes poner el triángulo? Pues no. No. Se entiende que tienes que poner la baliza y que puedes poner el triángulo y no te multarán si pones el triángulo y pones la baliza. Con lo cual acabaremos poniendo la baliza y el triángulo. Es decir, donde con una cosa se resolvía, ahora tenemos que poner 2. Pero lo ha dicho con un idioma tan raro que hay gente que ha interpretado esto. De hecho, hay periodistas que han interpretado que a partir de ahora se podrá usar la baliza o el triángulo. Pues no es verdad. Y esta mañana en Antena 3 parece que ha insistido en la misma idea, en que tú puedes poner el triángulo, que no te multará, no te pegará ni nada si pones el triángulo. Pero la baliza no te queda más remedio. Y como más de uno ha explicado, incluso han hecho demostraciones, según donde tengas el accidente y pongas la baliza, lo único que conseguirás es provocar otro accidente. Pero en fin, felicidades, Pere Navarro. Alguien dijo ayer que no tenía carnet de conducir. Tampoco me extraña. Marcos de Quinto, muy buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días. Lo de la baliza es tremendo, porque si la baliza tú la estás visualizando, pues coloca los intermitentes de peligro y lo visualizas lo mismo. El problema está en curvas cerradas sin visibilidad, tener un coche parado ahí en medio o volcado y que te lo llevas por delante, lógicamente, porque no tienes un aviso anterior. Comentaba antes que en el París-Dakar las balizas que se utilizan son balizas que suenan en los otros coches, por lo cual están comunicadas por radio, de manera que si un coche tiene un accidente y en una duna tú no estás viendo que el coche está abajo, pero ellos conectan su baliza, tú escuchas en la cabina del otro coche la señal de advertencia de que hay un coche ahí parado.
entonces por lo menos estás avisando. Pero esta baliza visualmente es mucho mejor el triángulo en una curva cerrada. Pero bueno, habrá algún muerto con esto y como siempre la ideología o el interés económico mata. Ya mató en la Dana, ya mató en el apagón, ya mató con el COVID y ahora con la baliza, pues vete a saber si en algún momento, pues desafortunadamente, pues alguien atropella a alguien y luego ya vuelven de nuevo al triangulito. ¿Baliza que tendrá que estar homologada o no tendrá que estar homologada? Sí, pero el problema es si todos los coches en estos momentos quisieran comprar una baliza para el 1 de enero, no habría balizas suficientes. Luego yo creo que la intencionalidad de toda esta operación es simplemente que la policía el 1 de enero, el 2 de enero se pueden hinchar a poner multas porque no llevas la baliza y oye, pues bueno, pues de nuevo ya están tocando el bolsillo de los contribuyentes porque tenemos un gobierno que no trabaja para los ciudadanos, sino trabaja contra los ciudadanos, pues para el más dinero para la saca. Básicamente es esto. Bomberos habían hecho un experimento, habían hecho una prueba y habían demostrado la peligrosidad de este tipo de balizas, porque en caso de, como bien decía Marcos, de una curva cerrada, no se va a ver absolutamente nada. Y hay bastantes curvas en las carreteras, ¿eh? José Ramón Riera, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Supongo que luego hablaremos de los agricultores, ¿no? Sí. Entonces, vamos a tener tiempo largo y tendido lo dejo para hablar de luego, ellos. entonces. Vamos a empezar hablando del programa de hoy sobre la peste porcina, porque esta misma mañana Mossos de Escuadra y Guardia Civil han entrado a investigar, han entrado a registrar el laboratorio Irta Cresa, investigado por la peste porcina africana. La diligencia ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdañola del Valles en el marco de unas diligencias previas que han sido declaradas secretas. El registro en estas instalaciones se está realizando conforme a los protocolos y a las medidas de seguridad exigidas para este tipo de centros de investigación. La justicia está investigando en secreto, como decíamos, por un delito contra el medio ambiente, el origen del brote de la peste porcina africana, detectado a finales del pasado mes de noviembre en Cataluña, como ya les fuimos informando sobre ello, ante las sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio que trabaja con el virus. Es decir, están investigando si de ese laboratorio habría salido esa cepa que habría contaminado y habría puesto en marcha, en cierto modo, esa peste porcina, y nosotros comentábamos antes de comenzar el programa que entonces se descartaría esa supuesta teoría del bocadillo de mortadela de un camionero que habría tirado en un contenedor, en una basura, y los jabalíes habrían ido, lo habrían comido y se hubiese expandido todo. De hecho, aquí alguien usó los dotes proféticos. Porque cuando salió eso, si te acuerdas, hablamos aquí exactamente de que el lío que nos intentaban montar sonaba a pangolín, Buján y mercadillo delante. Era lo mismo. O sea, aquí el pangolín sería el jabalí, que en este caso sí que realmente era un afectado, y que el mercadillo sería, en teoría, un camionero que no sabíamos de dónde había venido. Y lo que se dijo aquí es, hombre, si es un camionero el que viene y tira un bocadillo, que es un guarro porque tira el bocadillo por ahí, este camionero viene de algún sitio. Si viene de algún sitio con el virus desde aquel sitio, habría una alerta en aquel sitio del virus. Digo yo, sí, porque no sería que el virus hubiera mutado en el viaje, con lo cual sonaba toda fábula. Y aquí se dijo, no sé exactamente qué fue, dijo, habría que mirar si hay algún laboratorio cerca. Pues mira, date la cuestión. Ahora, lo que tiene su delito es que llevamos bastantes días ya mareando la perdiz y ahora se despierta alguien en que hay un laboratorio. Sí, pero el problema que viene con esto es la responsabilidad civil que podría tener ese laboratorio si se demostrara. Es lo mismo que pasaba con el apagón. Es decir, aquí lo que se está jugando es un tema económico. Les interesa que sea un camionero y que le haya ofrecido su bocadillo al jabalí. Claro, es que el camionero no pagaría nada, búscalo. Lógicamente. Pero en Buján no ha pagado nadie nada, ¿eh? No ha pagado nadie, pero aquí yo creo que si se va a hacer un daño en estos momentos al sector primario español, pues alguien tendrá que tener una responsabilidad, y además supongo que un laboratorio de este tipo tendrá un buen seguro de responsabilidad civil, porque si no, no se entiende, ¿no? En las radios decían esta mañana que tenía autorización para manipular ese virus. Sí, pero ese laboratorio. Sí, también una central nuclear tiene autorización para manejar uranio, pero lógicamente lo que se entiende es que no lo tire a un contenedor, que no se lo lleve a jabalíes el uranio, ¿no? Sí, solo faltaría que no tuviera autorización. Claro. Serían varios delitos en simultáneo, sí. De todos modos, en este tema de los jabalíes, yo no soy cazador. Yo tampoco. No soy alguien que conozca el mundo de los jabalíes ni nada de esto, pero por lo que me han explicado algunos cazadores, una hembra de jabalí, cada parto, cada camada, estamos hablando que puede tener 5 o 6 jabatos. Hay hembras que en función de la edad, según he leído, pueden tener más de 10
por camada. Entonces no sé si habéis hecho, imagínate, Malthus con una camada de jabalís, lo que podría hacer con las progresiones aritméticas y geométricas, ¿no? Claro, ¿qué ocurre ahora? Que es que se salen del bosque los jabalís, de jabalís que hay. O sea, es que los que están, digamos, patrocinando, impulsando la política medioambiental, forestal, biológica de este país, están demenciados. No saben nada. El jabalí no tiene ningún depredador. Por tanto, todos los cachorros que salgan van a tirar para adelante. Claro, si multiplicas cada vez por 6 y una hembra no pare una sola vez. El número de jabalíes no son celibes ninguna. Sí, proyecta a infinito. Sí, pero además, al no tener depredadores, lo que sucede es que la selección natural no se produce, porque lógicamente los enfermos, oye, pues sobreviven de una manera más longeva. Había esta gente que no tiene ni puñetera idea, todos estos ecologistas decían, no, pues que se cacen con arco. Esto es una animalada con ballesta, porque el animal sufre, es decir, pues para que tú con una flecha de una ballesta le des exactamente y tal, pues los dejas heridos, los dejas renqueando y tal. Lo que hay que hacer es, oye, con un 300 Magnum te metes en la cabeza y no sufre, ni con mira telescópica, que a lo mejor se te escapa la flecha de la ballesta y le das a alguien. O sea, lo que se hacía antes. Lo que se hacía antes, lo que que pasa que esto es una desgracia. De todos modos, habéis hablado de ecologetas y ayer tenemos al presidente de gobierno, no sé si después sale, que justo hizo unas declaraciones muy interesantes sobre el tema del medio ambiente, un tío que no sabe ni lo suyo, que era economía. Y se puso a pontificar sobre biología y sobre lo de que bueno, en fin, de que cómo era que la sostenibilidad es lo que hace la productividad, ¿no? Es una cosa. De los jabalís hay que resolverlo, pero a toda velocidad. A tiros, además. A tiros y cuanto antes. En Cataluña no lo han resuelto, y dejar este tema en manos de la gente de los pueblos, de los cazadores, de los que conocen el medio ambiente. Y de los que quieren, además, a los animales. Donde vive este señor que yo vivía antes, aparecían jabalíes en el pueblo continuamente. Pero hay otra cosa, es que los jabalíes, además, es que se comen los huevos de las perdices y tal, o sea, son muy destructivos. Y las basuras, vuelcan las basuras, rompen las basuras, entran en las casas. Ojalá nosotros, los españoles, aprendamos de la fecundidad de los jabalíes, que también necesitamos tener un poquito más de hijos. Venga, abrimos página de elecciones autonómicas. Ya saben, este domingo habrá esas elecciones autonómicas en Extremadura y el 8 de febrero serán en Aragón. Esta misma mañana el propio Jorge Azcón ha vuelto a reiterar esa idea de que Pilar Alegría no es de fiar, y la otra noticia con respecto a estas elecciones pasaría por la izquierda aragonesa, que aspira a unirse en las próximas elecciones autonómicas bajo el mismo paraguas electoral. Por primera vez todos los partidos políticos de la izquierda aragonesa comparten y verbalizan ese deseo de concurrir juntos a los comicios autonómicos anticipados por el presidente Jorge Azcón para, como decíamos, ese próximo 8 de febrero del próximo año. Los primeros contactos entre Izquierda Unida, Xunta Aragonista y Podemos ya han comenzado, pero ahora impera la cautela y el sigilo sobre el contenido de las conversaciones. Sí es cierto que estarían esperando a ver qué ocurre con Podemos en las próximas elecciones de Extremadura y quizá, de ser muy buen resultado para la formación morada, quizá desearían concurrir en las próximas elecciones autonómicas de Aragón por separado, y esta alianza que quieren llevar a cabo, bueno, pues no saldría. ¿Qué comentamos? Lo que quieran. Me parece que el futuro que tienen es el mismo. Hombre, no debe ser idéntico junto que separado, pero es negro junto y separado. O sea que, claro, pero bueno, ¿podría ser una estrategia por parte de Podemos concurrir de manera separada y no unirse? Viendo las encuestas, viendo, por ejemplo, a nivel nacional Sumar, que se está desplomando. Hombre, sí, Podemos creo que lo quiere hacer en cualquier sitio, porque el tema de Sumar no le ha salido bien, sobre todo por dos motivos. Uno, porque la lideresa de Sumar será de todo menos lideresa, y dos, porque los que constituye el Sumar no han tenido en ningún momento interés en Sumar. Hoy comentaba un señor que en el Congreso, cada vez que hay una rueda de prensa de Sumar, son 5 distintas. Suman poco eso. Natalia, hay gente que se une porque tienen una esperanza de ganar. Yo creo que aquí el objetivo es unirse para que no se vea el desastre de cada uno independientemente, es decir, para cubrirse las vergüenzas de alguna manera. Entonces yo creo que esa es la estrategia que tienen. Oye, es que independientemente se va a ver exactamente que no valemos nada, pero si vamos juntos y es un descalabro, diremos, bueno, es que el error ha sido ir juntos porque separados podríamos hacerlo mejor. Pero yo creo simplemente que es una excusa de cobardes que tienen. Podemos probablemente sí quiera ir
por separado, porque si va por separado puede conseguir más votos que todos los otros juntos, probablemente. Pero bueno, esto es lo que están. Yo creo que es una estrategia del perdedor, lo que hacen de ir juntos. Pero de nuevo, El problema viene después, ¿eh? El problema viene después si van juntos. Porque después te encuentras eso del Congreso, que son 5 ruedas de prensa distintas, 5 opiniones Bueno, distintas. pero si tienen 1 o 2 escaños y se han juntado 5, ¿quiénes son el 1 y el 2 y los otros? Pues serán de partidos distintos, con lo cual tienes ya 2. Y luego se escindirán. Y luego... El problema es que todos ellos están siendo cómplices de todo lo que está haciendo Sánchez, como lo está haciendo el gobierno de Sánchez. O sea, yo cuando pienso en Sánchez, no pienso en Sánchez, pienso en Margarita Robles. Pienso en los que están sentados en el Consejo de Ministros, o sea, no nos engañemos. El PNV también. O sea, pienso en Paje, que está dando su apoyo con sus diputados en el Congreso. En el PNV, ¿no? El PNV, vamos, el PNV por supuesto, pero el PNV tiene razones porque tiene todo, el dinero le compensa. O sea, hay gente a la que le compensa la pasta, pero Margarita Robles es magistrada del Tribunal Supremo, podía, no sé, entender que prestar servicio a un señor como Sánchez, que es su señor, pues a mí me costaría mucho moralmente. Yo pensaba, además, conocía bastante a Margarita, que era una persona más sólida y más sensata. Que esté dando... Llaman la llama pájara. Sí. Entonces, que Margarita siga en el frente del Ministerio de Fue Defensa... una impulsora de Sánchez, Margarita, no es un yo creo que subproducto. el impulsor de Sánchez es Pepe Blanco, no hay otro... Pero fue de la que rompió la disciplina de voto, creo en el 2016 cuando Ferraz obligó a todos los diputados a que votaran a favor, Margarita que no se se abstuvieran abstuvo. para dejar que Rajoy fuera presidente del gobierno y no repetir elecciones, y fueron 13 diputados socialistas 15. que rompieron, 13, creo que 13, pero Creo que que 15. rompieron la disciplina de voto, y entre ellos fue Margarita Robles y otro Sánchez. Y esto es No, importante. Sánchez no, que no estaba. Bueno, Había se fue, dimitido, sí, dimitió entre la no primera estar, votación y pero la que segunda, fue una manera de dimitió para no romper ir a la disciplina. segunda. Pero esto es muy importante para que en la actualidad los diputados socialistas sepan que existe el precedente de Sánchez y de Margarita Robles de no seguir la disciplina de voto que marca Ferraz. Es importante que lo tengan en cuenta. No, la gente tiene que... Bueno, es decir, yo creo que hay que primero concebir la situación completa. ¿Sánchez sigue como presidente del gobierno? Sí. ¿Sánchez gobierna? No puede gobernar. No, Sánchez no puede gobernar. ¿no? Es decir, tenemos un presidente del gobierno, pero no tenemos gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno está en manos de el último capricho que tenga Junts para que le cedan no sé qué y le den dinero a no sé quién, el siguiente capricho que tenga el PNV de que le den otro palacete en Vladivostok, el capricho que tenga Bildu de que no sé qué, y mientras tanto, se va destapando que la corrupción del gobierno de Sánchez no es tal, es la corrupción del gobierno de Sánchez y de sus socios. Es la corrupción del Partido Nacionalista Vasco, Servinavar, es la corrupción del Partido Nacionalista Vasco y Bildu, Michel Urruticoechea, Rufino Echeverría, Servinavar, Acciona, es la corrupción de Junts, con toda la gente. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo por identificar a toda la gente de Esquerra Republicana, de Junts, del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu, que ya están colocados en empresas o públicas o controladas prácticamente por el gobierno, y de grandes compañías del IBEX, que están controladas por el gobierno. Cuando veáis la relación de personas que han colocado, o sea, es que estamos hablando de muchísimo dinero. Estamos hablando de a ver, cuando hacen la colocación de tíos así o de tías así, lo que están haciendo es despreciar a otros que podían tener tanto derecho como ellos, en justicia. Es decir, están arbitrariamente otorgando algo que no es suyo a gente que ni siquiera sabemos si está preparada para esa posición ni para ese cargo. Es más, normalmente no lo están. Cogen a gente que no está preparada, esa es la experiencia. Entonces, estamos hablando de que están practicando un gobierno de la injusticia, porque la arbitrariedad de esta gente lleva necesariamente a la injusticia. Entonces, eso clama contra el sentido común, clama contra la verdad, contra la realidad, la democracia, todas esas palabras tan bonitas, tal, se las están cargando en una sociedad a la que ya le han llevado a sentir como algo razonable que cada día el 12% de los trabajadores no vayan a trabajar porque les duele la cabeza. Pero mira, estamos así. Entonces, es una corrupción que la han llevado hasta abajo de la...
Pero mira, la base de la pirámide. mira qué curioso, que yo pienso que en estos momentos gente como Bono, como Pepiño Blanco, incluso como Zapatero, que deben de tener un cabreo absoluto con todos estos becarios, porque dicen, hasta ahora nos lo hemos estado llevando limpio todo, pero estos han venido como elefante en cacharrería y con todas las cosas que han hecho y con todos los escándalos nos acaban de romper el negocio que llevábamos tanto tiempo, porque sobre todo para estas cosas lo que se necesita es discreción. Y esto es lo que han hecho estos becarios, ha sido romperlo todo y que al final van a acabar todos, por lo menos, ante un juez. Y entonces el enfado debe de ser absoluto por parte de ellos. Y claro, es la falta de prudencia y la falta de inteligencia de esta gente, que digo afortunadamente, pero es como esto que la avaricia rompe el saco, e incluso, que es lo más gracioso, yo creo que estaban tratando de que Servinavar compitiera con Acento, porque de hecho muchas de las cosas se podrían tramitar a través de Acento de una manera más fina y al final coge Servinavar y dice, ¿por qué nosotros tenemos que tramitar con estos lobbies? Vamos a convertir Servinavar en un lobby. Y Servinavar es la que va directamente con gente como Leire, que a lo mejor es menos lecta que la gente que puede estar en Acento, y se van directamente a las empresas del IBEX para decir, aquí no compartimos con otros, nos convertimos en la plataforma competidora de Acento. Entonces se han cargado todo y hay que darles las gracias por ser tan patanes, porque gracias a eso se puede hacer una limpieza de todo, no solamente de lo de ellos, sino lo que había antes. Y luego, ¿qué pasa? Tú además de esto sabes un montón, Marcos y José Ramón, temas financieros. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿cómo está organizado esto para que lo único que no se encuentre nunca sea el dinero? Es decir, que sepamos que hay un montón de mordidas, un montón de comisiones ilegales, un montón de transferencias, de salidas tal. Que no lo hacen por Bizum. Sí, sí, escucha. Si lo hicieran por Bizum y ya no estaría. encontramos la pasta. O sea, nos dicen, no, es que está en Dominicana. Sí. Y Dominicana es opaca. Vamos a ver. No es opaca. Dominicana es opaca para los ciudadanos dominicanos. Por eso tenemos algunos insignes políticos españoles con doble nacionalidad. Porque si son nacionales de República Dominicana, ahí no hay donde rascar. Oye, y hay procedimientos muy fáciles. Mira, el tema, yo supongo que, por ejemplo, en el tema de la ECID, digo por poner un ejemplo, tú le das 800.000 euros a una ONG, esa ONG se queda con 50.000 y traspasa 750.000 a una cuenta en República Dominicana para alguien nacionalizado de República Dominicana, sea testaferro o sea incluso alguien con nombres y apellidos, y cuando tú vas dentro de 4 años a ver esa ONG que hizo con ese dinero, ha desaparecido la ONG, se ha reconvertido en otra, y bueno, pero el dinero, por supuesto, tiene que haber mucho y mucho fuera. ¿Cuántas subvenciones, número de subvenciones que han sido hecho desde la Administración General del Estado, desde el día 1 de enero del 2021 al día 30 de noviembre del 2025? Número. Subvenciones. Número. Independientemente de la cantidad, de la cuantía. número. Millones. ¿Son 5 años? ¿4 años? Sí, 5 años. 20.000 al año, 80.000. ¿Cuántas? Millones. Millones. ¿Cuántos millones? No, yo te hablo de... Me has dicho cuántas. ¿Cuántas? Millones. ¿Cuántos? Millones. 14.602.000 transferencias. Sí, independientemente de la cuantía. 14.602.000 subvenciones oficiales registradas por la Intervención General de la Administración del Estado en su propia web. Te lo digo porque lo acabo de sacar 14 millones. Ayer. 14 millones. ¿Sabes cuál es el valor de las subvenciones, de las 5.000 subvenciones más grandes? Las más grandes, las de mayor volumen. Las 5.000 subvenciones más importantes en volumen, ¿cuánto sumado? 15.000 millones. Multiplica por 3. 45.000. 44.462 millones de euros. Sí. Es decir, esto es una barbaridad, esto es una locura. Pero una cosa... 14 millones, o sea, fíjate lo que es intervenir para luego contabilizar en la contabilidad nacional 14.602.000 transferencias. Pero fíjate, si para obra pública, y para contratos públicos, esta gente estaba cobrando un 2%,
que es algo mucho más fiscalizado porque son empresas serias que tienen sus números, sus contabilidades, etcétera. Y para todos esos contratos públicos estaban llevando un 2%, imagínate qué porcentaje se pueden llevar en transferencias que directamente se están dando a alguien, de subvenciones a gente que dice, oye, a fondo perdido, subvenciones a fondo perdido. Es que esas subvenciones, oye, te puedes llevar hasta un 50%. Solo el Ministerio de Asuntos Exteriores en este año lleva 4.000 millones de euros de transferencias en subvenciones. 4.000 millones en subvenciones. Y a ONGs. Es decir, hay una que es muy divertida. Es decir, a un barrio de El Cairo, barrio del Cairo, 400.000 euros para la integración de género en ese barrio en El Cairo. Dices, esto es una locura, se nos ha ido de la mano. Es decir, en estos momentos, auditar 14.600.000 transferencias es imposible. ¿Y le acusan al pobre Ábalos de malversación porque coloca unas chiquillas? Vamos a ver, nos están robando la cartera, pero de una forma absolutamente diabólica. He pillado una gorda de 900 millones de euros a una empresa que tiene 3.006 euros de capital social. ¿900 millones? 900 millones. A una empresa que tiene 3.006 euros de capital social. ¿Cómo, 900 millones de subvención? 900 millones de euros de subvención a fondo perdido. ¿Nos puedes dar algún dato más? No puedo todavía. Vale. Pero no te preocupes, cuando lo tenga todo materializado, lo sabremos. Primero se cuenta en el Toro Televisión y luego se publica en el diario El Debate. La premisa siempre... Y luego a la Fiscalía, supongo. Siempre. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria, pero antes una última hora que nos acaba de llegar, y es que la candidata del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, habría denunciado un supuesto robo de votos por correos en una oficina de Badajoz. A la vuelta de publicidad les ampliamos toda esta información y escuchamos las explicaciones que la propia candidata del Partido Popular está dando. Pues 12:35 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y vamos a analizar esa última hora que les contábamos antes de irnos a publicidad, y es que la candidata del Partido Popular para las próximas elecciones de Extremadura, ya saben, de este domingo, María Guardiola, habría denunciado un intento de robo de votos por correos en una oficina de Badajoz, más concretamente en las oficinas de correos de Santa Amalia, Fuente de Cantos y Torre Mejía. Vamos a escuchar lo que dice la propia María Guardiola. Esta noche han asaltado la oficina de correos de Fuente de Cantos. Han robado los votos de ciudadanos de Fuente de Cantos, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros. Votos que nunca van a llegar a las urnas. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Solamente faltan 3 días para unas elecciones que son decisivas y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar. Quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro. Bueno, una situación preocupante, una situación ante todo alarmante, que como decíamos, a 3 días de que se celebren esas elecciones han desaparecido unos votos, han sido robados unos votos que, como decía María Guardiola, no serán depositados en las urnas. Bueno, o aparecerán otros. Que los hayan sustituido. Claro, supongo que el interés de robar unos votos no está en robar unos votos, está en robar unos votos para meter otros. Yo creo que un tema interesante sería saber cuál era la tendencia de voto en esas circunscripciones en las pasadas elecciones o en las últimas más recientes. ¿Y cuántos votos eran? Porque sí, cierto. Puede ser un pueblo de 20 votos. Bueno, pero todos los votos son importantes. Ya, pero 20 votos te cambian muy poco una elección. Bueno. Ha habido en los restos de votos, un diputado se ha decidido en el resto. Pero uno, no 20. En el resto por 30 y tantos votos. Sí, pero uno. Un diputado ya. Bueno. No vendrá de un diputado la bofetada que se va a pegar el PSOE en Extremadura. Pero el tema es... No va a venir de un diputado. El tema es que es preocupante. Claro, el tema es que eso abre la espita que se pueda haber hecho más veces y se pueda seguir haciendo más veces. Sí. Y como ya dijimos aquí en un momento determinado, si bien los políticos en España declaran que las elecciones están blindadas y son seguras, eso es mentira. En España hay opción a hacer trampa electoral en 6 o 7
cosas distintas, desde el empadronamiento al voto por correo, al recuento de votos, al recuento por INDA, al que no se hace el contejo, la contabilidad después, etcétera. O sea, lo raro es que no haya trampas. Bueno, saberlo ahora permite que aquellas personas en esas circunscripciones que enviaron su voto por correo, Ya no a lo le- mejor en algún caso alguna de ellas se puede acercar para hacerlo presencialmente, Eso y sí. si aparecieran los votos ya se rompería su papeleta Eso sí, entonces. eso pero- sí. Bueno, veremos a ver en qué queda toda esta denuncia, el recorrido que tiene, sobre todo que no se repitan en más municipios de cara a las próximas elecciones. Hablamos ahora del Partido Socialista porque el juez Moreno de la Audiencia Nacional ha acordado abrir una pieza separada, eso sí, secreta, con la información aportada, ya saben, por el Partido Socialista referida a los pagos en metálico que se hizo entre el 2017 y 2024. A esa rama de la investigación del caso Coldo se ha incorporado el pendrive entregado por el partido con todos los datos de todos los desembolsos en metálico a todos sus miembros. La formación habría pedido directamente al juez que esa información se mantuviese bajo secreto para evitar el acceso de las directrices acusadoras populares, es decir, para evitar que tuvieran acceso a esa información entre otros partidos, el Partido Popular y Vox. La Fiscalía Anticorrupción lo habría respaldado y ahora ha sido el juez quien ha dicho que se va a abrir esa pieza por separada y además que de momento se va a mantener en secreto. Un mes. Durante un mes va a ser. Un mes. Sí, sí. Se ha dicho que durante un mes se procede al estudio de la información para que la UCO pueda preparar toda la información correspondiente. Podría ampliarlo en otro periodo si la UCO no pudiese terminar el informe, pero en principio el secreto del sumario es Que exclusivamente es lo que durante pidió un el mes. PSOE. Cosa que me pareció una petición bastante razonable. Vamos a ver, a mí me parece razonable y más en estos momentos, habiendo a día de el domingo unas elecciones, pero a partir de aquí, es decir, un mes, es decir, coge antes de las elecciones de Aragón. ¿eh? Pero vamos a ver, si todo es legal, como dice el Claro. PSOE, ¿por qué pides que se mantenga en secreto si todo no hay nada y todo es transparente? O sea, yo no lo entiendo. Porque- Yo solo pido que una cosa es en secreto porque sé que porque me han pillado con el carrito del helado. Pero si todo es tan normal y son las por el notas de gastos y sensacionalismo. todo eso, pues oye, ningún Por el problema. sensacionalismo de que mañana saliera publicado Pedro Sánchez ha cobrado 25 veces 2.000 euros por gastos de no sé qué, o que el otro... no sé. Pero eso se va a saber, ¿eh? Pero es Sí, legal, eso se va a saber. pero no es ahora. legal, ¿no? Sí, sí. Pero es legal. Sí, según pero dicen ellos. no deja de ser un titular. Bueno, oye, por muy pero- legal que pero vale. sea. Tan Claro, aquí titulares que no, están denunciados. no, a ver, podemos partir de la base de que el PSOE son todos malos y el resto son todos buenos, pero eso no es verdad. O sea, el PSOE casi todos son malos y en el resto hay bastantes también bastante malos. Quiero decir que a la hora de informar también hay gente que sesga mucho. Bueno, pero, Entonces, pero- yo, por pero- ejemplo, pero el tú, otro pero un día, hecho- el otro día me dediqué a revisar lo que se ha publicado del encuentro de Zapatero con el señor este en el Monte del Pardo. Y hay informaciones tan dispersas en la prensa desde que comían cada día, que paseaban cada día, hasta que paseaban cada semana, que paseaban durante 5 años, que llevaban paseando 12, que entran siempre en el mismo sitio, que no entran en el mismo sitio, que ¿Quieres que te lo cuente yo? ¿Te lo cuento yo? Bueno, cuéntame la verdad, porque otra de estas... Otra versión más. Yo no tengo que contar la verdad. Yo desayuno en el Torreón del Pardo. Muchas veces, a las 9 de la mañana. O sea, no te va a contar alguien que es un periodista y que le han contado. No, no. Cobertura ahí en todo el Pardo, en todas, todo. O sea, no hay ningún monte sin cobertura. Puede ser que detrás de una jaula de Faraday, de unas verjas o tal, pueda no haber cobertura. Ahí hay cobertura, no hay ningún monte sin cobertura. Fíjate. ¿Vale? Estos señores, a los que yo conozco, tanto a Julito Martínez como a Zapatero, desayunan por lo menos todos los sábados y domingos, ahora ya no irán, supongo, en el Torreón, que es un anunciante de esta casa. Sí, sí. ¿Vale? En ese Torreón, nada más entrar en esto a la derecha, hay una mesa que efectivamente es la 56 y desayunan allí. Era imposible que no ocurriera la detención de Julito Martínez más de 3 o 4 días después o antes de su detención. Porque había desayuno, Porque seguro. que había desayunado 3 días antes. O sea, pues estos eso. tíos lo que hacen, Zapatero y Julito, que están en fondo como yo no hago esas cosas, lo que hacen es, se van a las 8 de la mañana, se meten en una especie de descampado que hay ahí, en un puentecito antes de llegar al Cristo del Pardo, y
se ponen de deporte y ahora se ponen las cosas, sí, pues, relojes y se miden la tensión. Nosotros corríamos casi en pelotas y... Bueno, pero estos se ponen a correr, son muy finos y tal. Y cuando acaban de correr, se van al restaurante del Torreón y se meten 2 huevos fritos con patatas fritas o con jamón. Sí, lo dijo el dueño, salió en televisión y dijo que tomaban huevos rotos. Vale. ¿Qué es esto? Están buenísimos. Con jamón. Oye, que tú has comido en el Torreón, sabes Sí, lo que es señor. el Torreón y no es un restaurante, no es Horcher. O sea, es un restaurante, se come muy bien, está bien de precio. Tiene calidad del producto. Y para desayunar, pues está estupendo para Nunca tomarte unos huevos para desayunar. Nunca he Bueno, desayunado. todos los días estaban allí. Entonces, cuando yo leo eso, digo, a ver. Por eso. A las 9 de la mañana, que es cuando ellos desayunan, que no es a las 11, que ya empieza a haber algún tal, no están ni los ciervos. Para hacer ese reportaje, para hacer esas fotos, tienes que ser policía. Porque Zapatero lleva... Cuando yo llego a desayunar al Torreón, ya sé si está Zapatero, porque están 4 tíos con la bandolerita así, tal, paseándose por ahí. O sea, que me estás abundando lo que he dicho si yo. yo me acerco ahí y empiezo a hacer fotos a los coches, me dicen que, oiga, esto es de seguridad, es un perímetro de seguridad del presidente del gobierno. O sea, es público lo que hacen. ¿Pero Por tomaron eso. tiramisú o no? Es público. O sea, yo no quiero ni leer las informaciones de esto porque me parecen de coña. Por eso, es lo que pensé yo Es que cuando solo vi... no me lo tienen que contar, ni escribir nada ni tal. Es que los he visto. Lo he visto. Incluso algún día he desayunado con ellos o me he tomado un café con ellos. Pero deporte no. Tú solamente la parte no. de comer. O sea, es Ah, tan simple como eso. Mira que ir al Torreón a desayunar tiene mérito también, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque no está al lado de casa, Está el vamos. Cristo del Pardo al lado, es un Sí, sitio hay sitios agradable y preciosos. tal. El sitio es encantador, Pues precioso ya está. y Pero no súper están en los agradable. ciervos. Pero- Si tú te acercas por allí, Sí. inténtalo, 8:30. No. Intenta hacer una foto al coche del expresidente del gobierno, machote. Anda. Que tiene contravigilancia y 4 tíos. Pues no. Mira, ya tenéis plan para el Entonces, fin no de sé, quiero semana. decirte, lo digo porque es que para hacer un poco de periodismo en Pues serio, por o eso sea, te he yo esta es dicho- una experiencia vital. O sea, Por eso es te he una dicho- broma. Joder, es que por eso lo de los titulares. O sea, es que titular, Julio Ariza desayunó con Zapatero y con tal el año en el que... Pues sí, el año en sí, que es verdad, Maduro- pero joder. En que Maduro hizo no sé qué. Ya ¿No? tenés. Es Pues- el chiste del tío que se cae del aerostato en Gran Bretaña, ¿no? Se cae un aerostato en medio de un campo de trigo y pasa está el tío ahí, tratando de salir de la cesta y tal, y pasa un lugareño y le dice el de la cesta, dice, perdone, ¿me puede decir dónde estoy? Y le mira el British y le dice, yes. Está usted en medio de un campo de trigo, dentro de la cesta de un aerostato que ha caído sobre el campo de trigo. Dice, joder, ¿no será usted contable? Dice, yes, sí. Dice, ¿cómo lo sabe? Dice, porque lo que me ha dicho es rigurosamente exacto, pero completamente irrelevante. Pues por eso te he dicho que la prensa, si ahora mismo, Malo, Julio, ¿eh? si ahora mismo se cogen perdona, más es un los chiste de gastos escuela de del PSOE, negocios. pues si cogen los gastos del PSOE saldrían cosas de ese estilo. El mismo día que Pepito se llevó Se tomó un 500 bocadillo euros, de el otro hot se dog. llevó 250. Claro, Pues, por eso te digo que es que O sea, y se lo digo también en a la todas partes gente, cuecen a habas, los vamos. periodistas jóvenes que tal, les digo, a ver, tratad de hacer de verdad distinguir la opinión de la información y cuando deis información, Profesional, evitad un poco. los adjetivos calificativos. Contad las cosas tal como son. Tal como son. Y no busquéis darle formas para que parezca los titulares que necesitan hacer hoy en Internet. ¡Bomba! La primer titular que ve tal, ¡bomba! Dice, joder, macho, no, es una puñetera mierda, es una mentira, es una tontería. ¿Ya? Baking, yo qué sé, le ponen unos nombres de... Cayetana aplasta a Pepito. ¿Aplasta? Joder, ¿sabéis lo que es aplastar?
aplastar. Bueno, sacamos en claro de esta intervención de Hombre, Julio nos hemos que... enterado bastante del Torreón, lo que pasa ahí Sí, con los y que desayunos. además- Se desayuna muy bien y recomiendo a la gente que desayune en el Torreón porque estás en un ambiente absolutamente relajado, tranquilo. Yo, como solo he ido a comer, digo que se come de cine. Tranquilo, Francas, Y vais se a ser los desayuna. enviados especiales de Dando Caña para seguir investigando, para intentar hacer esa fotografía. Si queréis hacéis ejercicio, si no, el desayuno, te toca invitarle, Julio, a Francas. Vamos a seguir avanzando porque nos vamos por los cerros. Hablamos ahora de Sánchez, que esta misma mañana en esa cumbre europea que se está celebrando en Bruselas ha hablado de Santos Cerdán y ha vuelto a recalcar que el Partido Socialista ha sido muy contundente con el exsecretario de Organización. Caray. El Partido Socialista ha actuado con total contundencia, en este caso como en otros que nos han afectado desgraciadamente, y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio. Y sobre Santos Cerdán también habló ayer por la noche Víctor de Aldama después de escuchar esa intervención que tuvo en el Senado dentro de la comisión de investigación. Decirle al señor Cerdán que tiene la memoria bastante corta. Recordarle que yo estuve con usted físicamente, ¿vale?, en el bar de enfrente Ferraz, para darle 15.000 euros en un sobre en el que usted tuvo una bronca con Coldo porque nos estábamos metiendo en el famoso cupo. Y decíamos aquí en mesa que si Víctor de Aldama es verdad que tiene toda esa información, si tiene todas esas pruebas, lo que debe hacer es ir a denunciarlo, no decir tanto, no hacer tantos vídeos. Yo no quiero saber nada de todo esto. Que vayan al juez y lo cuenten todo de una vez y no nos mareen. Pero sobre todo que nos cuenten cuánto nos ha costado el gobierno de Sánchez en Cataluña, cuánto nos ha costado la condonación de la deuda, cuánto nos está costando en el cupo vasco, cuánto nos está costando con el PNV. Eso es lo que yo quiero saber, porque no estamos hablando de mordidas ni de comunidad, que eso los jueces que lo miren y tiren para adelante. No, ¿cuánto están robando los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes al Estado español, al resto de los españoles que permanecen como corderos en Burgos, en Palencia, en Huelva, en Lugo, en Cantabria y tal, todos callados mientras vascos y catalanes independentistas les roban las pensiones, les roban la seguridad social, les roban las subvenciones, les roban y les roban. O sea, ahí está el problema, que de una vez los españoles se despierten de que les están robando los independentistas catalanes y vascos, aprovechando la corrupción de Sánchez, están llevándose hasta los candelabros. Entonces, por favor, que el resto de los españoles se despierte una vez y diga, hasta aquí hemos llegado. Y los catalanes y vascos decentes, que hay y muchos, también pongan pies en pared y digan, ya basta de esta tropelía. De verdad, es que estamos volviéndonos locos y imaginándonos que hay que hacer un tapiz para saber quién es Aldama, quién es Elvina Bar, quién es Anchón, quién es Michel Urruticoechea, quién es Leire Díez, quién es... Joder, de verdad, es que es una... Y además un montón de detalles, y ahora ya con montes sin cobertura y tal. Y con móviles desechables. Pero el tema, Julio, es que están robando, pero tampoco les luce a los ciudadanos vascos y catalanes tanto el dinero que se está llevando el resto de españoles, porque tampoco el nivel de vida está... listas de espera son más que aquí. De cada una de esas zonas. Luego, ¿dónde va ese dinero? ¿Dónde va ese dinero que se está llevando Cataluña y que se está llevando el País Vasco, que tampoco les luce? ¿Algún bolsillo privado? Luego veremos, porque acaba de publicar la Contabilidad Nacional Regional, el Instituto Nacional de Estadística, y luego veremos, es decir, que el PIB per cápita de Cataluña, es decir, se ha ido agrandando la diferencia con el de Madrid. Claro, por eso. Es decir, cada día es... o sea, más bajo, el de Cataluña. El de Cataluña es más bajo. O sea, que con lo cual van a algún PIB de Claro, un claro, individuo, claro. ¿no? Van a PIBs No, y de individuos concretos. de organizaciones Renta per que se cápita, dedican a repartir, pero no va a la creación de riqueza. De cápitas concretas. Claro, es decir, no de cápitas La de... mujer de Puigdemont, esas son 14.000 al mes por el programa. Sí, pero eso tampoco... Oye, seguro que hay quien se lleva más, ¿eh? Creo que hay más. Bueno, ya, pero es que 14.000 al mes no... va digamos que a muchas organizaciones, muchos organismos, mucho tema que luego no genera riqueza. El gran problema es que lo que no se está generando con ese dinero, que de esas transferencias que hacemos, si a Cataluña, al País Vasco, no generan tanta riqueza como deberían. Yo sé que en un momento determinado, analizada la sanidad en Cataluña, te decían los profesionales que estaba creciendo mucho la dirección. Claro. O sea, cada vez había más directivos
y nunca crecían los médicos. Y en general los directivos suelen, diríamos, trabajar poco en los quirófanos o en las consultas. Con lo cual las listas de espera no mejoraban, pero el gasto sanitario sí crecía mucho porque había mucho directivo que vivía feliz. Claro, ese era el problema. No sé si es verdad eso ahora, ¿eh? No, yo no lo sé. Lo que sí sé lo que decía Natalia al principio, y es que les han pedido 5 años o 4 años después a los mozos que entreguen los teléfonos móviles para ver por qué dejaron escapar, porque desde que le dejaron escapar. No es que fueran muy malos. Y muy... No, son de los que cuando vino, eso es en el año 2024. ¿Cuándo le dejaron escapar? Sí, claro. Son 5 años, claro. son menos, ¿no? 3. No sé cuántos. No, las elecciones de Cataluña. No sé porque el 2 tiempo años, vuela. es 2024. 2 años. El tiempo vuela. Muy bien. El 8 de agosto de 2 años 2024. después les dicen que entreguen los móviles. Sí, claro. Han podido hacer con los móviles, pues... Una cosa ¿Por qué rápida. les dejaron escapar? Que les dejaron Es escapar. una cosa rápida, ¿no? 2 años después. Hablamos ahora de la Fundación Ramón Areces, que ayer celebró su encuentro Somos Raícex, en el que reunió a los mejores asociaciones de científicos del panorama español que trabajan en el extranjero. Nosotros estuvimos allí y este es un pequeño resumen. 38 países y 4.500 científicos de todo el mundo se reúnen aquí, conectados por una misma idea, porque no es un congreso cualquiera y tampoco es una cumbre política, es el talento español que siempre trabaja fuera pensando cómo influir en la ciencia aquí dentro, porque sí, así se construye la diplomacia científica. Una red que promueve el intercambio de experiencias, conocimiento y la cooperación internacional. Si tuviésemos que definir el evento de hoy de Raícex en una palabra, ¿qué palabra sería? Pues para mí sería familia. Yo creo que sería la palabra conexión, porque Raícex nació a través de la conexión entre los investigadores españoles en el exterior y su país, y sobre todo la conexión entre los individuos, ¿no? Las personas que han venido, que están repartidas por todo el mundo, 40 países, 22 asociaciones, y todas ellas están conectadas a través de esta red. La diplomacia científica busca integrar el conocimiento científico en las relaciones internacionales y las políticas públicas. Y es que aquí se debate cómo la ciencia española puede influir globalmente y cómo atraer y retener el talento. Pero ¿España está a la altura de sus talentos? ¿España es un país de ciencia o todavía nos queda mucho por aprender? No diría que todavía nos queda mucho, es verdad que en los últimos años se ha mejorado, pero creo que aún nos queda camino por recorrer. Hay muchísimas posibilidades que explorar y mucho que trabajar todavía, pero ha mejorado mucho la situación también. Yo diría, voy a ser un poco crítico, quizás tradicionalmente no lo hemos sido, siempre se ha fomentado un poco lo de que inventen otros, que es la frase famosa, que eso yo creo que es una cuestión cultural, desafortunadamente. La movilidad del talento, la innovación española o la participación en redes internacionales de investigación se ponen cada vez más de moda, porque el talento español se lo gana cada día. El talento que hay en España es increíble. La oportunidad que hay es crear nuevas conexiones, buscar nuevas posibilidades de trabajar, poner mucho en común. Cada año hay gente nueva que se siente inspirada para apoyar a la red y para ser el sustento de la red. Hay 1000 campos en los que yo no trabajaría porque me resultan como muy complicados, pero es genial ver que hay gente trabajando en eso y buscando formas de aportar. Y aunque parece que de momento España sigue en fase de ensayo y error, queda claro que el talento nacional ha conseguido superar todas las pruebas. 1 de la tarde, seguimos aquí en Punto. Hablamos ahora de la polémica en torno a las declaraciones que ayer realizaba Eduardo Madina, ya saben, el exdirigente socialista, que aseguraba que la legislatura está en una fase terminal y que se complicó todavía más cuando Santos Cerdán entró en prisión en junio. Escuchamos. Yo creo que la legislatura está más que terminada hace ya mucho tiempo. Cuando detuvieron y metieron en la cárcel a Santos Cerdán, dijeron hoy por hoy, antes de verano, creo que en el mes de junio fue, que el ciclo había terminado. Y creo que este ciclo ha terminado. Lo que pasa es que hay finales que duran mucho. Hay finales que de un día para otro todo ha terminado y hay finales que duran, esto decía Sabina, ¿no? Un final que no se acaba nunca. Bueno, pues puede ser un final que no se acabe en mucho tiempo y se estire durante el tiempo que quede de legislatura. Pues unas declaraciones que no han gustado nada al ministro Óscar Puente, que a través de su red social favorita X le decía: el que está acabado eres tú desde hace mucho tiempo, ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Hay tú que te creías la esperanza blanca del socialismo español. Y os sorprende que hubiera guerra civil en España. Y el odio de que se tiene la gente. En teoría son del mismo grupo estos. ¿Eh? Ya, bueno, los del mismo grupo es lo peor. Ya, pero... Madre mía, qué odio, qué barbaridad. Y además a Madina probablemente le robaron la Secretaría General del PSOE
se la robó Pedro Sánchez y sus muchachos. Claro, si cambió urnas. ¿Sabes? Que, por cierto, lo curioso es que en aquel momento se entendía que Madina era la parte más izquierdosa del PSOE y Pedro Sánchez la parte más de derechas del PSOE. Sí, sí. No, es Yo que creo que Madina es la parte más izquierdosa del PSOE. Porque pero efectivamente, Pedro Sánchez la parte más vacía. No sé si tienes de Natalia lo de Nicolás Redondo Terreros, que ha colocado un tuit. Vamos a buscarlo. Porque Nicolás Redondo Terreros sí que era la parte donde de no pactar con Bildu, de no tal, y Madina, sin embargo, pues ha sido una persona totalmente escorada a la izquierda. No, más Madina ideológicamente... A ver, Madina es un tío culto que ha leído mucho y yo lo catalogaría, dentro de lo que es el PSOE, el más intelectual que conozco, con diferencia. De lo que hay ahora en el PSOE, con mucha diferencia, años luz. Y su mentalidad de cabeza es muy de izquierdas, de izquierda dogmática, pero letrada, ¿eh? O sea, no es Pedro Sánchez que le da igual A que B. No, a Madina no le da igual A que B. ¿eh? ¿Qué sería, por ejemplo, un tío que haría viviendas para la gente sencilla? O sea, eso no sé si es de izquierdas. Vale, entonces no. O sea, tengo mis dudas. Eso no. Tengo mis dudas. Vale. Es un tío que cogería todo lo que dan a colectivos LGTB y tal y se lo daría a las madres embarazadas, se lo daría a los ancianos, se lo daría a los apoyaría jóvenes más a los sociales. LGTB, seguramente. Vale, entonces entonces no es de izquierdas. Es que las cosas que son de izquierdas, teóricamente, es que tienen mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia. Sí, malentendida. Que el Estado tiene una función social. Malentendida, quieres decir. Eso es como se vende la izquierda, pero la izquierda... es que el principio de subsidiariedad es Maduro, la izquierda es Maduro. Nunca, ¿eh? La izquierda es Maduro. Entonces, claro, pasa que... el principio de subsidiariedad, la izquierda no lo ha aceptado nunca. Nunca. Y es la base de todo lo que explicas tú. Marcos, encontré ese tuit que decías, y ojo a lo que dice Nicolás Redondo sobre Eduardo Madina, que dice: un silencio de Madina vale más que todos los mensajes de Puente N, unas palabras de Eduardo vale más que todo el currículum político del ministro. Eduardo Madina será un ejemplo en las filas socialistas siempre, mientras que a Óscar intentarán olvidarle cuando deje el ministerio. Eduardo es un socialista cabal, Puente pasará a nutrir el grupo de los que nos avergonzamos. Madina, esté más o menos de acuerdo con él, representa a la socialdemocracia que contribuyó a modernizar a España, mientras que Óscar es de los que entrega el Estado a los nacionalistas poniéndoles de rodillas. El vasco demostró el valor de los que defendieron la libertad, el vallisoletano, fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, representa la cobardía de los que entregan los principios por esto me recuerda a las peleas estas en los salones del oeste entre los vaqueros, de hay pelea, y ya se lanza ahí todo el mundo a botellazos y eso. Lo que sí es curioso es que toda esta gente, por llamarles de alguna manera, han estado callados absolutamente mientras estaban viendo todo el desastre que estaba haciendo Sánchez. Y ahora en estos momentos que de repente ven que hay momento de posicionarse, es cuando abren la boca. Pero no le están hablando por principios o por valores, le están abriendo simplemente por propio interés para posicionarse de cara a un futuro que pueden pensar que pueden sacar ventaja. Luego no hay honestidad. En todo esto no hay nada de honestidad. Le han expulsado del partido a Nicolás Redondo. O sea, es decir, que yo no es que comulgue con Nicolás Redondo, porque no comulgo en nada. Me estaba refiriendo más a Madina, me estaba refiriendo más a todo esto. O sea, Nicolás Redondo no comulgo en casi nada, pero bueno, al menos lo has echado del partido por oponerse a Pedro Sánchez, que ya es algo. Es decir, igual que han echado al que fue presidente de la Comunidad de Madrid. Es decir, también exactamente lo mismo. Bueno, pero en la esencia de lo que dice Marcos yo coincido al 100%. Sí, y los que esto es posible por el silencio de mucha gente. Claro. Y la cobardía. Y porque ponen por delante el plato de lentejas. Vamos, sin duda alguna. Aguántate un poquito, ya sé que es jodido, deja eso que te han dado, pero sé honorable, sé digno. Ya sí, te irá mal una temporada, te van a machacar. Oye, sabemos algo de eso, pero estás diciendo la verdad, estás construyendo país, estás ayudando a la gente seria y buena. Ya es tarde. Hombre, cuando se hunde el barco... Todos los nuevos conversos de estos de aquí... Cuando se hunde el barco se dice que se van las ratas, ¿eh? Sí. Vamos con quien ha vuelto a hablar esta vez a través del diario Que Diario. Lo hizo antes de entrar en prisión, y es que José Luis Ábalos nos vuelve a dejar una de esas entregas, esta vez apuntando directamente a José Luis Rodríguez Zapatero y a ese encuentro con Delcy. Ella no lo ocultaba, su buena relación y la forma cariñosa y afectiva de referirse a él.
Yo sé también que en el tránsito, pues un poco pues alterado que tuvo aquí, ¿no? Y así que pidió, hombre, pues déjenme estar unas horas, aunque sea, y sí que quería ver a Zapatero, pero... ¿Quiso ver a Zapatero? Ella sí, pero... ¿Y Zapatero le fue a ver al aeropuerto? No. O sea, que ella pidió ver a Zapatero. Pero fuera del aeropuerto. Bueno, poco a poco va tirando de la manta con esas entregas, no sabemos cuántas grabó, no sabemos a quién más señalará, pero en esta, como decíamos, señala directamente a Delcy, que pidió expresamente reunirse con Rodríguez Zapatero fuera de Barajas. Eso sí, resulta que nunca se produjo ese... Tampoco le veo noticia a eso, pero bueno. Bueno, quizá para mostrar el peso que puede llegar a tener José Luis Rodríguez Zapatero en toda la relación que podía tener. No hace falta saber eso, porque siempre que hemos visto, es que hay unas llamadas de Maduro que hemos visto por teléfono, que ha estado con Delcy, no hay ninguna duda, o sea... Hay un dato importante en esto, porque era justamente cuando hay la rectificación de Pedro Sánchez, que estaba con Guaidó, y cambia, y entonces hay como dos relaciones establecidas con el régimen de Venezuela. La de Zapatero, que es la que lleva ya mucho tiempo, que es la que estaba con Morodo y tal, y la de Aldama, que es más reciente con toda esta gente. Luego, estando Aldama en el aeropuerto, es decir, el que ella está pidiendo ver a Zapatero como diciendo, no me está funcionando esta aproximación, quiero coger la otra. Y entonces, muy probablemente, a lo mejor Zapatero no estaba tan cercano a lo que era, a lo que suponía Aldama, Koldo o Ábalos. Pero son las dos aproximaciones al régimen de Venezuela que inicialmente podrían haber estado por separado y que luego posteriormente de alguna manera se han unido en intereses. No tampoco confundamos Guaidó con la oposición seria venezolana, ¿eh? No, por supuesto que porque no. Guaidó y algún otro que, por ejemplo, hay uno que es, que ahora no me sale, López y compañía, sí. Eso es una oposición más bien subvencionada que oposición en serio, ¿eh? Pues hablamos ahora de todos esos líos de supuestos abusos sexuales que el Partido Socialista se fueron descubriendo durante la semana pasada. Pues bien, hoy conocemos que el Partido Socialista mantiene como alcaldes a todos aquellos cargos acusados de acoso sexual. Una semana después de la dimisión de los ediles señalados, Ferraz no ha planteado candidatos alternativos y sus concejales gobernarán con ellos. Lo mismo ocurre en Milagro, el municipio, ya saben, de Santos Cerdán, donde su hermana Belén está señalada directamente por la UCO y sigue de primer teniente de alcalde. Como ven, una guerra interna por parte del feminismo que está pues trayendo varios conflictos dentro del propio Partido Socialista. Si lo que pretendía el presidente del gobierno era calmar las aguas, hizo totalmente lo contrario. Los casos de presunta o supuesto acoso laboral o acoso sexual. El goteo constante de denuncias por acoso sexual ha provocado una fractura enorme entre Moncloa y Ferraz. El sector feminista del PSOE considera que la gestión está siendo nefasta con las militantes. Ahora no pueden evitar pensar en todos los supuestos que podrían darse mientras estas denuncias no paran de salir. Lo que realmente alimenta el enfado y la preocupación es qué pasaría si este acoso ocurriera en Moncloa y las afectadas no fueran socialistas. ¿Las víctimas quedarían en un limbo? ¿Cómo deberían proceder? Desde el PSOE están dolidos porque toda la culpa recae en el partido, cuando todo empezó en la Moncloa, hace 5 meses, con las denuncias contra Paco Salazar. El presidente del gobierno y secretario general del PSOE dijo que acompañarían a las mujeres militantes en los procesos judiciales, que tienen el canal antiacoso y que les dan la seguridad para que denuncien. Las mujeres hoy, dentro del Partido Socialista Obrero Español, lo que están haciendo es denunciar estos casos. Es precisamente también porque se les ha habilitado ese canal y porque se les da cobertura y seguridad para que lo puedan hacer con total garantía. Pero ahora las militantes se preguntan, ¿quién lo hará con aquellas que no son afiliadas? El mensaje que intentan trasladar de tranquilidad mientras los casos de acoso sexual estallan no convence internamente. En Ferraz hablan de ficción, dicen que el descontrol interno es total, que ya no hay ningún tipo de orden y advierten, habrá más casos y denuncias de acoso. La secretaria de organización no se libra. Rebeca Torró se negó a llevar a la Fiscalía las denuncias contra Paco Salazar y dentro del partido lo comprenden porque, al fin y al cabo, ella es muy amiga de Salazar. Consideran que todos estos comportamientos hacen que se antepongan los intereses del gobierno a los del PSOE.
Y aseguran que lo único que tendrán cuando se vaya Pedro Sánchez será Ferraz, pero a él no le importa nada, con tal de seguir 5 minutos más en Moncloa. Eso lo dicen desde su propio partido. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? Pues poner puntos violetas en los ministerios tras ocultar el acoso sexual de Salazar en Moncloa. Se fomentará la formación de empleados públicos para que asesoren a las víctimas. El Gobierno fomentará los autodenominados puntos violetas en la Administración General del Estado como mecanismo para fortalecer, dicen, la prevención de la violencia contra las mujeres. Tenemos un problema de oposición. Tenemos un problema de oposición, es evidente. A ver, Mónica Oltra la quieren nombrar ahora candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia. ¿Qué hizo Mónica Oltra? Mónica Oltra, mientras era consejera y vicepresidente, creo. Pues mira, muy fácil. Su marido había intentado abusar de una niña que estaba tutelada. Lo de intentado. Abusado. Había abusado, de hecho sí. De hecho, no he intentado. Por eso lo de intentado. Ella lo encubrió, ¿sí? ¿Vale? Y le apoyó al marido que había abusado de una niña. No se conformaron con eso. A la niña, que se queda embarazada, el hospital de Alcira la había contratado para que pudiera comer ella y su bebé. El hospital de Alcira es revertido a lo público. ¿Os recordáis? Sí, sí. Era gestión público-privada, lo revierte a lo público. Y había 1.500 trabajadores. ¿Cuál fue el único expediente laboral que pidieron la Generalitat de Mónica Oltra cuando revierten el hospital de Alcira? El de esta niña. ¿Y el novio? Y la despiden. No, el de esta niña. Y la despiden. ¿El novio no? No lo recuerdo. No voy a afirmar algo que no recuerdo. Pero ella se dijo que los dos. La despidieron. Embarazada, la despidieron. La despidieron. La habían llevado a declarar esposada a la víctima. La llevó la policía esposada a declarar. Esta misma mujer es la que habla ahora de La Habana, de Mazón, que estaba en el Ventorro y tal. Pero hijos de Satanás. Y ahora la queréis poner como candidata a la alcaldía de Valencia y vais dando lecciones, rufián de los... Pero vamos a ver. O sea, Armengol, que te negaste a hacer una comisión de investigación en el Parlamento Balear de las niñas tuteladas que estabais prostituyendo. O sea, estos son los que vienen a hablar de ética de qué, rayos. Y feminismo. Es que ¿Feministas de qué? Mónica Oltra está en un proceso judicial también, ¿eh? Con lo cual va a ser una segunda Extremadura. Pero entiéndeme qué decir, ¿dónde está la oposición? No, ¿Dónde están 4 tíos con una... Esto que son los que salen en la tele cuando va cualquier mazón? En fin, pues llevan 15 tíos que están a tanto al mes con la esto mazón, cabrón, paga no sé qué, criminal, tal, y le va siguiendo. Y ellos, mientras tanto, cometiendo crímenes de verdad. ¿Crímenes en serio? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde estás, Partido Popular? Ayer pusisteis en el programa la intervención de Luis del Pino con el comentario a Rufián y compañía. Maravilloso y magistral. O sea, recomiendo un TikTok, hagamos algo para que la gente lo escuche. Bueno, en tu canal de Telegram lo podemos ver. Ya lo he puesto. ¿Por eso? Sí. Pero bueno, que también se puede enviar a todas partes, ¿no? Como con el helicóptero ese. Pero entendedme, que es que no somos capaces de presentarles, de plantarles cara. Y no sé. Sobre lo que dices, Julio, si uno estuviera en un país y fuera la oposición de un gobierno y escribiera la carta a los Reyes Magos, o sea, ¿qué es lo que yo quisiera? Pues bueno, pues quisiera primero que estuvieran encausados y procesados tal, que fuera por corrupción. Tú empiezas a escribir todas las condiciones que serían ideales para ti, para como insurgente acabar con el incumbente, y dices, y todo eso se da. Es decir, tienes toda la ventaja absoluta dentro de un combate electoral. Dices, es que jamás en la vida yo creo que un partido de oposición se ha encontrado con tanta ventaja y con tantos hechos que le permiten absolutamente ganar. Y yo no creo que se estén activando como deberían de activarse, por supuesto.
Abrimos Es ahora la carta a esa... los Reyes. Abrimos página Pues escríbela. No sé aquí alguien la de lee. economía para hablar directamente de los agricultores. Se lo comentábamos al inicio de este programa. Más de 15.000 agricultores y cerca de 500 tractores se dan cita hoy en Bruselas para protestar por ese acuerdo con Mercosur que supuestamente se firmará este mismo fin de semana en Brasil y donde van a intentar llegar a un acuerdo para intentar frenar todas esas políticas y sobre todo también protestan por los recortes que se están llevando a cabo en las ayudas. La política agraria común europea continúa colisionando con los intereses laborales de las personas que viven del trabajo agrario. Hace apenas unas semanas, desde la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, se dio a conocer la propuesta de un recorte cercano al 22% en los fondos destinados a la PAC, con el objetivo de facilitar una subida significativa del gasto militar en el próximo marco presupuestario. Esta medida afectaría gravemente a las pequeñas explotaciones agrarias que dependen en gran medida de las ayudas directas de la Unión Europea. Como consecuencia, podría producirse un encarecimiento de la cesta de la compra con el impacto social que ello conlleva, así como una drástica reducción de los recursos destinados al sector agrario. Ante esta situación, está prevista una macromanifestación en las calles de Bruselas, en las que participarán alrededor de 15.000 agricultores procedentes de los 27 países de la Unión Europea. Las principales reivindicaciones serán la retirada del recorte de los fondos de la PAC, la paralización del acuerdo de libre comercio con Mercosur, al considerar que podía perjudicar más que beneficiar al sector, y la simplificación de la burocracia de la política agraria. En lo que respecta a España, las organizaciones de Asaja, UPA y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos representarán a los agricultores nacionales con una participación aproximada de 500 personas. Pues 500 agricultores de España están hoy ahí en Bruselas, ya saben, de antesala a esa cumbre europea en la que los jefes y presidentes de los gobiernos están llevando a cabo. Julio. Mira, yo la sensación que tengo cuando pienso en Europa y lo que hacen estos chicos es qué ha bebido el que está en el volante del autobús. Porque realmente, ayer tenemos la noticia de que lo del 2035 para dejar de producir coches de combustión, que nada de nada. Cosa que era, no, que lo han echado para atrás. Sí, pero con unas condiciones muy así, ¿eh? Ahora las condiciones y pasado mañana las no condiciones. Esperemos. O sea, José María, vamos a ver, que estos tíos son capaces de diseñar estrategias que son industrialmente a largo plazo, porque en el mundo del automóvil tú tienes que trabajar a 15 años, o sea, mínimo. Tú tienes, es que son procesos industriales muy complejos. Y fueron capaces en un momento determinado de decirles a los fabricantes de coches europeos, que son los mejores del mundo, específicamente los alemanes, que ayer anunciaron que cerraban su primera fábrica en Alemania. Sí, lo Volkswagen, pones, por primera vez en no sé cuántos años. lo pones en tu canal, eso. Claro, lo he puesto porque es muy relevante. Esa sí que es una noticia relevante, que Volkswagen ha decidido cerrar una planta en Dresde. Bueno, chico, a ver, que los que habéis dirigido esta Unión Europea sois alemanes. Que von der Leyen es alemana. Era ministro de Exteriores de Alemania. Defensa. De defensa, de Alemania. Sí, ¿No? Es lo relevante, de Alemania. De Alemania, sí. Bueno, y es la presidenta de la Unión Europea. Es decir, es que se han estado pegando tiros en el pie, pero cuando ya se han cansado de pegarse tiros en el pie los alemanes, empezaron a pegarle tiros en los pies a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores de España, de Italia, de Grecia y de Portugal. Y Francia. Y de Francia. Entonces, a ver, alguien tendrá que poner un poquito de sentido común. Es decir, ¿qué rayos está pasando? Pero no, las decisiones de los políticos tienen consecuencias concretas y prácticas. Recordad cuando aquí se decidió que no se fumaba ya. Alguien decidió que ya no se fumaba y que en los bares no se podía fumar y que lo que podían hacer, si querían fumar la gente en los bares, lo que tenían que hacer era hacer unas instalaciones de 70, 80 metros, hay que instalarlas, poner una depuradora, no sé qué, que el camarero no entrara, sino que es tal. ¿Os recordáis aquello? Sí, sí. Hubo gente que se gastó hasta 120.000 pavos, he visto yo gente que me lo ha contado, de cafeterías y restaurantes. 6 meses después aprobaron otra legislación que decía que ni con las mamparas, ni con la ventilación, ni con nada. Tuvieron que comerse la inversión que habían hecho. ¿Quién respondió de eso? Nadie.
¿Quién responderá en el Ayuntamiento de Madrid de que anunciaron que iban a hacer las zonas de bajas emisiones y cuando lo aplazan y la gente había tenido que vender su coche? ¿Quién responde de eso? O de las balizas. ¿Y quién responde en Europa de lo que han hecho con los sectores que impiden que los países tengan soberanía alimentaria, que es esencial, especialmente con la proyección de momentos de crisis internacional? ¿Cómo puedes quedarte sin los productos básicos, sin producir tus frutas, tus verduras, tu leche? ¿Cómo es posible? Es decir, ¿y cómo es posible que la gente, claro, ya al final los pobres tíos estos se van con los tractores y la caca de la vaca a Bruselas? Pero es lo mínimo para hacer. Yo es que entraría con el tractor de la Unión Europea y me cargaría el edificio. Sí. José Ramón. Vamos a ver, es decir, para ponernos en el contexto. Desde 1962 hasta 1992, Europa decide que lo que hay que hacer es apoyar la agricultura hasta las últimas consecuencias, porque bueno, venimos de una guerra mundial y que bueno, pues necesitamos llegar a un modelo alimentario que nos dé tranquilidad. Y entonces se paga por todo. Se paga por producir al agricultor, se paga por los excesos de producción, y se crea un mare magnum alrededor de la agricultura que se vuelve, bueno, pues prácticamente insostenible. ¿Por qué? Porque, bueno, pues metemos aranceles para que no entre ningún alimento y encima empezamos a tener, es decir, excesos de producciones, es decir, que, bueno, pues no se pueden ni vender. Bueno, llega en 1993 y se pide al comisario de Agricultura, un tal irlandés, McSherry, es decir, que haga un nuevo plan. Y entonces el nuevo plan se les ocurre es, en lugar de pagar por producción, vamos a empezar a pagar porque no se produzca. Es decir, empezamos con los barbechos. Es decir, hay que empezar a tener, es decir, sin producción, una parte importante de la tierra cultivable. Y entonces empezamos a pagar porque no se produzca. Es decir, por tener agricultura en barbecho, reducimos los costes que eso supone la PAC, porque bueno, no todo el mundo está por la labor de poner, pero bueno, se va desde 1993 hasta el 2003, se consigue ir reduciendo la producción de agrícola. En 2003 aparece un tal Fischer que dice, no, ahora vamos a pagar de otra manera, ahora vamos a pagar por tener planes estratégicos. Es decir, para que cada país vamos a dar el dinero, en lugar de pagar directamente desde la Comisión Europea, vamos a pagar, es decir, vamos a dar el dinero a los países para que estos además hagan planes estratégicos de acuerdo a las necesidades del mercado. Bueno, empiezan a volver locos a todo el sector agrícola. Y en estos momentos tenemos un carajo montado. Claro, que es decir, en estos momentos la producción agrícola total en términos reales es de 196.000 millones de euros, cuando el Producto Interior Bruto en términos reales es de 14 billones, representa el 1,5% del Producto Interior Bruto. Hoy la agricultura a cierre del 2024 es el 1,5% del Producto Interior Bruto en la Unión Europea. Entonces, claro, ahora ya no producimos lo suficiente. Y entonces ahora es cuando tenemos... pero vamos entonces a buscar acuerdos, Mercosur, Marruecos, Sudáfrica, Australia, y no importa, venga, ahora hay que llegar a un acuerdo porque como ya nuestros agricultores tienen tanta tierra en barbecho, producen mucho menos porque les hemos puesto tal dificultad para producir, ahora, bueno, pero es que los tenemos que alimentar. Y ahora, claro, como nos tenemos que alimentar, hay que llegar a acuerdos con terceras regiones para poder tener suficiente suministro de alimentos. Pero hemos sido lo más burro que ha habido, que ha parido madre, es decir, creando una distorsión desde de pagar solo por producir a no pagar por no producir, a terminar con pagar por tener planes. Y en ese tema de los coches, José Ramón, mírate la compañía KUKA, una compañía alemana que producía los mejores robots para la fabricación de coches. ¿A quién se la vendieron? A China.
Entonces, ese es el problema. En estos momentos, claro, a los agricultores los han vuelto locos. Es decir, les ponen reglas para producir, les exigen tener, es decir, solo se puede producir productos biológicos, o sea, es decir, la biodiversidad, es decir, tienes que utilizar productos fitosanitarios, es decir, que sean ecológicos. Entonces, claro, hoy producir es muchísimo más costoso, los productos que sacamos al mercado son muchísimo más onerosos y simultáneamente ya no producimos lo suficiente como para poder alimentar a la Unión Europea y tenemos que importar productos. Importar porquería. Yo te lo explico. Yo creo entenderlo. Yo creo que lo que pasa es que Europa no nos quiere más prósperos. Nos quiere moralmente superiores. Entonces, como nosotros los europeos somos moralmente superiores, por ejemplo, no hacemos fracking y compramos gas a países que lo hacen. Pero somos zen. Nosotros no explotamos las tierras raras para no hacer esos agujeros tan feos en la tierra, pero entonces compramos material a quienes sí lo hacen, por lo cual somos dependientes energéticamente. Sí, sigue en el globo terráqueo, pero no nosotros, porque nosotros somos así. Y entonces y luego, por otro lado, lógicamente, como nosotros somos moralmente superiores a nuestro sector primario, pues les colocamos un montón de trabas burocráticas para que todo lo hagan perfectamente, unos requerimientos fitosanitarios también tremendos, porque moralmente somos superiores al resto de países, y también unos requisitos laborales que no tienen otros países, porque somos superiores moralmente. Eso sí, todo esto son extracostes y llega un momento en que, lógicamente, pues nuestro sector primario pues no es competitivo comparado con otros países. ¿Y qué resulta? Pues que algunos países del norte necesitan vender en otros mercados pues su maquinaria pesada o lo que sea, y que esos otros países pues lógicamente tienen que vendernos a nosotros algo. ¿Y qué cogen? Pues bueno, nos venden productos del sector primario, por lo cual el norte de Europa de alguna manera puede sacar sus productos, pero perjudica al sur de Europa porque tiene que tener estos acuerdos con Mercosur o con Marruecos o con otros sitios para tener las balanzas comerciales más o menos equilibradas. Este es realmente el problema que nosotros tenemos, y lo que hay que decir es que lógicamente hemos acabado pues dependientes energéticamente, dependientes industrialmente, vamos a acabar dependientes agroalimentariamente, y lo que hay que hacer es decirles: señores, no queremos ser moralmente superiores, queremos prosperar, queremos en Europa utilizar nuestros recursos y queremos nosotros dos cosas: o exigimos los mismos estándares que estamos pidiendo dentro de los temas del sector primario al resto de países, o nos los quitan de una vez y podemos de alguna manera pues hacer las cosas como son. Eso es lo que están demandando en estos momentos los agricultores. Primero, pero no son ayudas, porque digo, hay gente, por el otro día estoy en la manifestación esta que se hizo en Chinchón y tal, sobre el tema de la FER, del chico este que se había suicidado y tal, y lo dicen, no, lo que nos quiten las desayudas. Claro. O sea, no se necesitan tantas ayudas las como trabas. Que te quiten las desayudas. Hoy, si queremos tener una agricultura competitiva, tenemos que dejar primero libertad de producción. O sea, ¿qué es esto de tener? No, usted tiene que tener el 25%, el 33%, el 50% de su tierra, si no puede cultivarla. O sea, perdóname, yo cultivaré lo que me salga de las narices. Y además, ¿con qué lo voy a cultivar? Con lo que yo quiera. Si yo tengo el interés de producir productos buenos, de alta calidad y además que sean competitivos, pues ya, déjeme producir, para empezar, déjeme usted que yo ponga, o sea, que yo sea el que decida. Que usted no me quiere dar ayudas, bueno, muy bien, pero entonces, oiga, es decir, déjeme competir, o sea, no me ponga usted trabas burocráticas. Es decir, tú sabes el nivel de reporte que hay que hacer hoy si tú quieres recibir una ayuda de la PAC, tienes que mandar semanalmente, sí, a través de una tableta, todas las horas que has dedicado, todos los que tú... Esto es o sea, tú imagínate al agricultor teniendo que utilizar sistemas de digitalización para informar. Oiga, pero si lo que quieren es, déjeme usted que cultive yo en mis tierras lo que a mí me dé la gana, porque yo sé si hoy puedo producir tomates o pepinos y si mañana puedo producir grano, o si en el siguiente semestre puedo producir otro tipo de producto. Déjenlos, sí, no los cortapisen. Es que no les dejan. El problema es que no les dejan producir ni siquiera lo que se podría producir. Ese es el gran problema que hay en estos momentos en Europa. Se habla tanto de la España desertizada, etcétera, pero dices, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, si querían hacer un corral,
lo construían con tablas y hacían un corral, no tenían que pedir permiso a un ayuntamiento. Si querían tener unas gallinas, podían tener unas gallinas pues, para poder tener los huevos directamente y no tenían que pedir permiso ni rellenar nada. Y el problema es, dices, ¿quién ha dado permiso al Estado, al Gobierno, para que nos dé permiso de cosas? ¿Quién le ha autorizado para que nos tenga que autorizar determinadas cosas que son las más normales? Fíjate ahora a los pescadores. Van a poder trabajar 5 meses, pero ¿quién vive con la pesca de 5 meses? O sea, ¿en qué cabeza? Puedes vivir si todo cuesta el doble. Claro, o tres veces. Claro, o tres veces, si claro, con una merluza quieres pagar el sueldo de un barco, pues nada. Entonces, Claro. ese es el problema. Es que hemos metido a los políticos a legislar sobre temas que no entienden, no conocen, en lugar de dejar que los sectores favorecer el desarrollo económico, no perjudicar el desarrollo económico. Si la gracia de la libertad precisamente es decir, los empresarios, incluso los empresarios agrícolas, saben lo que tienen que hacer, porque son los que conocen el campo y son los que tienen, saben lo que tienen que hacer. Y son los que se la juegan. Sobre todo porque la sociedad civil y al final lo privado entiende mucho mejor que nadie la teoría del valor añadido. Claro. Es decir, a mí no me sirve de nada que me digas que yo te vendo a ti mucho más que tú a mí. Lo que necesito que me digas es cuánto gano yo con lo que te vendo a ti y cuánto ganas tú con lo que me vendes a mí. Porque igual yo con un solo chip, tú tienes que producir 1000 toneladas de patatas para tener el mismo valor añadido. ¿Vale? Es decir, no es más rica la sociedad que importa menos y que exporta más, ¿no? No tiene por qué ser así. Tienes que analizar el contenido de esas importaciones y de esas exportaciones. Entonces, y en el tema de la agricultura, es decir, yo creo que un poco a la propia sociedad en su conjunto. Mira, una ciudad no se da cuenta la importancia de un barrendero hasta que hay una huelga de 10 días de basuras. Y comprende que ese señor, al que no le das ninguna importancia, es un tío vestido amarillo, vamos a pagar mañana, que le den 100 euros, porque ese señor es clave para que tu vida pueda seguir. Como la de una huelga de enfermeras en un hospital, que dices, no, la enfermera, bueno, pues, tampoco es una persona que tenga 7 años de carrera. No. Deja de ocuparte de la limpieza de un hospital y me dirás si son importantes los servicios de limpieza de un hospital. Y empezarás a valorar cada una de las cosas y de las funciones que tiene cada uno en la sociedad en función del escenario de qué pasaría si no estuvieran. Es decir, aplicar una regla de sentido común. Sí, y el principio de subsidiariedad, es decir, que la gente... Sí, que el Estado no haga nada por ti, sino si lo puedes hacer tú, que el Estado no te lo haga. Pero ese fue el principio de fundación de la Comunidad Europea. Pero ese principio les eriza los pelos al 90% de políticos. Claro. Los de la izquierda todos. Porque su control y la derecha el 90%. Disminuye enormemente. Claro, porque ahí no mandan, no deciden, claro. Vamos a escuchar qué ha dicho Pedro Sánchez acerca del acuerdo de Mercosur. Madre mía. Este acuerdo comercial es el primero de otros tantos que deben de venir para que Europa gane peso geoeconómico y peso geopolítico en un momento en el que se está cuestionando por parte de adversarios claros, como es el caso de Putin, o incluso también de aliados tradicionales, como es el caso de la administración estadounidense. Pues España estaría a favor de está a favor de ese acuerdo, mientras que países como Francia e Italia sí que han dicho que de momento su voto será en contra. Yo matizaría, España no, el melón este, y su cohorte. Vamos a ver, con H intercalada. En Francia, como aprueben esto, les corren a boinazos a todos. A Macron le dan, ya le dan en la última puntada. Y Meloni no lo va a permitir. O sea, que tiene que ser por unanimidad, ¿no? Sí, tiene que ser por unanimidad. Este tema tiene que ser por unanimidad. No hay ningún problema. De todos modos, ese señor no vale el 65-55. Se posicionó sobre los coches otra vez, ¿no? Sabes que hay dos modelos de votación en Europa. Con el 65% de los habitantes y el 55%, los 65% de los países y el 55% de los habitantes, ganas una votación. Esta es de... Esta no va por ahí. No va por ahí. Menos mal. Nos van a salvar, mira que nos han jorobado los europeos, o los de Bruselas, pero nos van a salvar de alguna cosa, de alguna melonada
de la perla. Y lo que tú decías de ayer, de la aprobación de la producción de los coches de combustión, sí, evidentemente les han puesto hoy, en teoría, unas restricciones que poco a poco van a ir cayendo. O sea, lo que era importante... Sí, porque las que pusieron son muy salvajes, la decisión de ayer cambia la estrategia de las fábricas de automóviles a 10, 15 años. Respiran, van a respirar. Pero el problema que tienen es que las fábricas han invertido mucho en el coche eléctrico. Un coche eléctrico que no les está funcionando porque les sale caro, porque no les sale competitivo. Y el problema es que han dejado de invertir en toda la modernización de los coches de combustión, por lo cual ahora tienen un pie en cada una de las dos orillas. En algún momento tendrán que hacer un write-off. En algún momento de una u otra, por lo cual, es decir, les va a ir a la cuenta de resultados en uno y en otro. Ya les ha ido, Pero que en el fondo Volkswagen ya no está ganando lo que ganaba, BMW no está ganando. El eléctrico, ¿por qué no ha salido? Porque a la gente no le ha dado la gana pasar por el tubo. No, pero los que han comprado eléctrico han comprado o Tesla o han comprado chinos, porque el problema, y lo digo porque yo tengo bastante relación por un consejo en el que estoy. O coreanos. Y entonces el problema es que esos proyectos que tienen no les salen los números, pero es que ya hay una inversión muy grande metida en cada una de estas plataformas para colocarlos. Entonces dices, bueno, es que van a salir, no digo al doble de precio, pero casi al doble de precio y no necesariamente con unos... porque hemos perdido... Por ejemplo, hemos tirado lo que teníamos a ventaja competitiva. La gente no está comprando eléctrico. No está comprando, aparte es que no estaban comprando. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, como no lo cargue a besos, pues no puede ir a casi a ningún sitio. Pero todo porque el plan... los listos que pensaron en poner el coche eléctrico no pensaron que hacía falta el enchufe. Lo que dice Marcos, Ford ayer tomó la decisión de cerrar todo el proyecto eléctrico. Se lo cargó. Dijo, pues a tomar por saco. Pues eso es dinero apunta para perdido. Bueno, significa que hay que, como dice Marcos, hay que tomar una decisión. Al final hay que tomar una decisión. O sea, no puedes mantener las dos líneas, no puedes tener dos líneas. Es decir, tú has adaptado tus líneas para una cosa que supones que vas y has dejado de invertir y además de decir, tus ingenieros han dejado de trabajar en todo esto. Ahora dices, los puntos de recarga, que era un tema básico, con esta noticia, imagínate quién va a acelerar el poner más puntos de recarga. Luego es una pescadilla que se vuelve la cola. Pero yo creo que el híbrido va yo en cualquier caso, diésel. Los diésel llevan muchos años funcionando, porque vete a saber lo que es estar conduciendo sentado encima de una plataforma de litio, que imagínate que dentro a lo mejor de 20 años empieza a haber gente, digo yo, por ejemplo, es un ejemplo, no estoy acusando que eso se produzca, pero imagínate que empieza a haber una incidencia de leucemia superior a la que ha existido antes. Ir en un coche diésel nunca ha pasado nada, ya son 100 años por lo menos que llevamos, pero en estas cosas vete tú a saber. Y luego por otro lado... De gas. Ayer hubo otro incendio en un Pero por otro lado, coche el CO2 es el alimento de las plantas. Luego yo de alguna manera me siento muy verde conduciendo mis diésel. Sí, porque como quiten el CO2 no queda una planta, Por eso, y además y el la planta CO2 con el CO2 solamente hace materia orgánica. El CO2 en la atmósfera además es el 0,04. Se supone que el 11% de ese 0,04 es el que causa el hombre, que es un 0,0044. Y entonces dices, pero es que si bajara todavía más de ese 0,04 a un 0,02 empezarían a morir las plantas. Lo que hay que hacer es un poco solidarizarse con el mundo verde y el mundo vegetal y conducir un diésel, que es lo que yo hago con toda responsabilidad. Mueren las plantas, ¿quién muere después? Los animales que comen de las plantas. Los jabalíes comen mortadela, cuidado. Es que eres biólogo y enseguida te das cuenta de... No, hombre, es que, coño, la fotosíntesis yo creo que la hemos estudiado todos de muy pequeñitos, menos Pedro Sánchez. Ni a Gessen. Nos vamos a ir en directo hasta Don Benito en Badajoz para escuchar a Santiago Abascal dentro de la campaña electoral de las elecciones de Extremadura. Escuchamos. Comenzar contando que ayer en Bruselas el grupo Patriotas, que presido y que es el tercer grupo de Europa y el tercer grupo del Parlamento Europeo, firmó una declaración de condena de la corrupción escandalosa de Pedro Sánchez. Vox lleva mucho tiempo explicando a sus aliados en qué consiste exactamente la corrupción, los gravísimos casos de corrupción que estamos viviendo en España, pero he de decir que no nos ha costado mucho conseguir que firmaran esa declaración, porque ya es Vox Populi en toda Europa hasta qué niveles está envuelto en corrupción el gobierno de Pedro Sánchez. No hay más que ver la cara de Pedro Sánchez para saber que es cada vez más un personaje peligroso, un personaje siniestro y un personaje tóxico, y que habrá que desinfectar todas las instituciones de las que haya tenido el control e incluso
habrá que aplicar algún tipo de exorcismo. Eso es lo que estaba precisamente diciendo en Plasencia hace unos días, refiriéndome a Pedro Sánchez, algo que, por cierto, comparten la inmensa mayoría de los españoles, y hemos visto cómo se ha producido una manipulación asquerosa y brutal, tratando de hacer creer a la gente que yo me refería al fallecimiento y al homenaje a un músico fallecido al que yo no tenía el gusto de conocer. No ha sido la única manipulación. En esta campaña electoral denuncié la colaboración del Partido Popular y del Partido Socialista en muchos aspectos, como por ejemplo en la imposición del menú halal a los niños de Ceuta, a los que se les ha prohibido comer jamón en los colegios, y he llegado a ver en alguna terminal mediática del bipartidismo atribuirme a mí unas palabras según las cuales yo decía que habían prohibido comer el jamón a todos los niños en España. Es más, también estos días estamos asistiendo a un asunto en el que Vox ha sido ejemplar, exigiendo transparencia y denunciando presuntos casos de corrupción en organizaciones que podían ser amigas, y vemos como muchos quieren convertir a Vox precisamente en un cómplice o en un partícipe de esa presunta corrupción. No estoy aquí para quejarme de la manipulación, porque la asumo y sé que hay que convivir con ella, pero sí estoy aquí también para explicar por qué se produce esa manipulación y de dónde viene esa manipulación. Y esa manipulación se produce porque quienes compiten en estas elecciones con nosotros no quieren hablar de los asuntos de los que está hablando Vox, no quieren hablar del colapso de la sanidad pública, no quieren hablar de las listas de espera, no quieren hablar del problema de acceso a la vivienda, no quieren hablar del problema de seguridad en las calles y no quieren hablar de la condena a muerte al campo que ellos mismos han firmado y han decretado con las políticas verdes. Y como no quieren hablar de todas estas cosas, esas terminales del bipartidismo se dedican a la manipulación sistemática de nuestros planteamientos. ¿De dónde viene esa manipulación? Pues lo tenemos muy claro. Viene de la cueva de Alibaba y de una sede pagada con dinero negro. Es decir, viene de Ferraz y de Génova. Y he de decir también que no me sorprende nada por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, del que no espero nada, sino lo peor, porque su comportamiento está siendo deleznable desde su llegada al poder. Pero he de reconocer mi decepción con el señor Feijóo, porque no esperaba que el señor Feijóo y el Partido Popular se sumaran a los mismos comportamientos de manipulación sobre Vox, porque no pueden debatir con Vox. De hecho, hoy la señora Guardiola ni siquiera va a estar presente en el debate que se va a producir con el resto de los principales candidatos. Francamente, creo que hoy el señor Sánchez y el señor Feijóo le ofrecen lo mismo a Extremadura. El señor Sánchez ha colocado a los extremeños al que colocó a su hermano en un puesto de trabajo al que no acudía, y el señor Feijóo ha colocado a los extremeños a la que nos colocó a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa el pasado 23 de julio, con lo que hizo justo antes de las elecciones generales la señora Guardiola. Frente a eso, nosotros vamos a seguir recorriendo Extremadura, todas las ciudades, todos los pueblos, hasta los más recónditos, como hemos hecho en las Urdes. Este mediodía visitaremos también la conocida como la Siberia extremeña, y seguiremos haciendo llegar nuestro mensaje sobre las cosas que de verdad preocupan a los extremeños, las cosas del comer, los problemas reales de la gente, por encima de toda esta estrategia de desinformación y de manipulación que estamos padeciendo nosotros, pero que en definitiva están padeciendo los ciudadanos españoles. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Santiago, en las últimas horas hemos conocido la denuncia de que al parecer estarían robando las papeletas de correos en 3 municipios de Extremadura de cara a estas elecciones. ¿Cree que podemos estar también ante un posible pucherazo? ¿Le ve capaz en estos momentos a Pedro Sánchez de esto o de algo incluso peor? Bueno, yo he conocido las informaciones por los medios de comunicación y más allá de eso no puedo valorar mucho, pero yo he denunciado que estamos ante una mafia corrupta, ante una mafia ante la que no valen las quejas y las protestas, ante la que hay que presentar una moción de censura, y he dicho que estamos ante una mafia corrupta que no solo ha mentido y ha traicionado en el acceso al poder, se ha corrompido en el ejercicio del poder y es capaz de cualquier cosa, incluso de alterar el censo electoral y de manipular resultados electorales para permanecer en el poder. No sé a qué obedece lo que ha pasado con ese supuesto robo de papeletas, pero yo creo que nos podemos temer lo peor. Ahora bien, creo que la debacle del Partido Socialista va a ser de tal magnitud que van a ser muchas las papeletas que van a tener que robar. ¿A qué se refiere cuando dice nos podemos temer lo peor? Pues la verdad es que no sé a qué me refiero, porque siempre hemos dicho que lo peor de Sánchez está por llegar, no sabíamos lo que iba a ser y lo hemos visto. Hemos visto cómo pactó con aquellos con los que no iba a pactar, cómo aplicó una ley de amnistía que había dicho que era inconstitucional, le hemos visto
llegar a lomos de una moción de censura presentada por el señor Ábalos con dos banderas, la lucha contra la corrupción y el feminismo, y después les hemos visto corromperse hasta las trancas y convertirse en un partido peligroso para las mujeres, no solo por su comportamiento interno, por lo que estamos viendo estos días, y eso lo decidirán los tribunales, sino porque han excarcelado a los violadores y los que no han puesto en la calle procedentes de las cárceles directamente se han dedicado a importarlos de otros países en los que no se respeta a la mujer. ¿Qué valoración hace que el candidato Gallardo insista en que es inocente, siendo que está imputado y que todo apunta a que realmente tuvo mucho que ver con el caso del Hermanísimo? Bueno, yo entiendo que el señor Gallardo diga que es inocente, y de hecho todo el mundo es inocente en España hasta que no se demuestre lo contrario. Nosotros lo que queremos para él y para todos es un juicio justo, pero nos hemos personado como acusación popular en todos estos casos porque estamos convencidos de que es culpable, de que crearon un puesto de trabajo acorde a los intereses del hermano del presidente del gobierno, un puesto de trabajo al que no acudía, creando otra oficina a la que después querían hacer como que acudía y fueron interceptados los funcionarios llenando aquella oficina de muebles y de plantas, tributando en Portugal, haciendo como que vivía en Portugal, pero de verdad estaba escondido en la guarida de la Moncloa, donde también se esconde su hermano huyendo de la acción de la justicia. Entiendo que él diga que es inocente, pero yo creo que la inmensa mayoría de los españoles piensan que es culpable y nosotros los primeros. Santiago, ha mencionado que ayer justo contestaré a todas. Vox consiguió que el Grupo Patriotas por Europa, el tercero en el Parlamento Europeo, firmase la condena de la corrupción de Pedro Sánchez en España, y sin embargo el Partido Socialista, por ejemplo, no consiguió evitar que Teresa Rivera fuese nombrada vicepresidenta con los votos del Partido Popular Europeo. ¿Qué le parece que mientras Vox está haciendo este tipo de acciones, el PP mantenga una coalición con el PSOE en Bruselas? Bueno, no solo mantienen una coalición con el Partido Socialista en Bruselas, que es la responsable de las políticas verdes, de las políticas migratorias y de las políticas de género que arruinan nuestra sociedad, que nos condenan a la inseguridad y que además corrompen a los niños en las escuelas, sino que no están haciendo de verdad todo lo que pueden hacer en España. Nosotros vamos a pedir un pleno monográfico en Bruselas para que se pueda hablar de la corrupción de Pedro Sánchez. El señor Feijóo quiere convocarlo en España, pero el pleno monográfico en España o la comparecencia del presidente del gobierno lo que le da es tiempo ilimitado al presidente del gobierno para seguir esparciendo sus mentiras. Le hemos visto hacerlo de manera sistemática, incluso con asuntos que están desmentidos. A mí me ha ocurrido de manera reiterada con el señor Sánchez, que dice que soy el presidente vitalicio de una fundación, que en los propios estatutos dice que la presidencia ha de renovarse cada 5 años. Le he dicho que mentía miserablemente en la tribuna del Parlamento, le da igual, ni ha comprobado que mentía, ni ha oído que le estaba señalando claramente que mentía, y ha vuelto a repetir la mentira. Así con todo, él ha hablado de las condenas del Tribunal de Cuentas contra Vox, obviando, en primer lugar, que es un tribunal político que deciden fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Socialista, pero sobre todo obviando que el Tribunal Supremo ha anulado esas condenas contra Vox. Hoy Vox no está envuelto en ningún asunto de corrupción, no tiene ninguna citación, ningún tipo de imputación, ni por financiación ilegal, ni por ninguna porquería de las que el Partido Socialista nos achaca. Ahora bien, no pueden decir lo mismo los otros dos partidos, que están en todo tipo de casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Estamos precisamente en Don Benito, y de aquí partió el Peugeot 407 en aquella ruta de la corrupción en la que se llenaba la gasolina del Peugeot con dinero procedente de los prostíbulos, y en las que no sabemos cuáles serían las conversaciones, pero lo que sí sabemos es que 3 de los 4 ocupantes del Peugeot o han estado en la cárcel o están en estos momentos en la cárcel. Hay 2 en la cárcel y uno que acaba de salir. Falta el presidente del Gobierno, al cual la presidencia del Gobierno protege de sentarse en un banquillo, no tengo ninguna duda, y por eso se aferra al poder. Preguntarle también por esa dimisión del jefe de redes de Vox tras haber sido presuntamente denunciado por acoso sexual. Bueno, esta cuestión se produce en un contexto de innumerables casos de acoso a las mujeres dentro del Partido Socialista, perpetradas por cargos públicos del Partido Socialista contra mujeres que estaban siendo empleadas en la administración o en su propio partido, es decir, donde podía haber una prevalencia del cargo. Se produce en un contexto en el que la señora Guardiola ha tenido que cesar incluso a su chofer, porque que era su primo y tenía una condena por agresión a una mujer, y que parece ser que la señora Guardiola dice no conocer, y en ese contexto se produce una denuncia contra un trabajador de Vox que ha presentado inmediatamente no solo su dimisión de sus responsabilidades laborales, que ha abandonado, sino que además
se ha dado de baja del partido para poder defenderse diciendo que es inocente. Esperamos que los tribunales lo resuelvan, pero si todos actuaran como se actúa en Vox, si en el Partido Socialista dimitieran todos los corruptos y todos los acosadores a la primera de cambio, no tendrían que estar tapando las denuncias por acoso sexual contra sus propias compañeras. ¿Habla usted con él? No. En el Senado vino a decir que era un complot contra él, no sé qué le parece. Bueno, algo tendrá que decir. Sí le he escuchado decir incluso que el complot se lo ha montado Vox en un cigarral de Toledo, en una reunión que todos desconocemos. Pero algo tendrá que decir para mentir y para ocultarse. Estamos acostumbrados a todo. Después de las mentiras del presidente del gobierno, pues lo que digan los otros tres personajes que le acompañaban en el Peugeot 407, pues creo que están dentro del guión de esta película casi, iba a decir cómica, ¿no? Más tragicómica porque la están padeciendo los españoles con la permanencia en el poder de esta mafia. Algo tiene que decir, pero sobre todo tendrá que dar muchas explicaciones ante los tribunales por el cobro de comisiones ilegales, que es de lo que se le acusa. Yo le querría preguntar por un asunto más a pie de calle. Mucha gente cuando se le pregunta su situación a los medios dice que no quiere ser grabado cuando está ¿Que no quiere? Que no quiere ser grabado precisamente cuando acude a un evento tan multitudinario. ¿Qué mensaje le mandaría a esas personas que dicen tener miedo porque tienen presiones y saben que votan a Vox en estas elecciones? Bueno, yo en primer lugar les daría las gracias y el reconocimiento por acudir a nuestros eventos, a pesar de las dificultades que pueden encontrar en entornos a veces familiares, de trabajo, en ambientes escolares, pero sobre todo les animaría a ser valientes, les animaría a sobreponerse a ese tipo de presiones que por otro lado demuestran qué es lo que está pasando con nosotros. Yo he relatado aquí solo unos pocos casos de manipulación que buscan demonizar a Vox, igual que lo hizo la señora Guardiola en el 23, condenándonos de nuevo a la presidencia de Pedro Sánchez. Y imagino que todo eso que nos pasa a los que estamos al frente de este proyecto, pues también les pasa a muchos de los que nos apoyan. Con lo cual tienen nuestra gratitud, nuestra comprensión, pero también nuestro ánimo para seguir adelante sin miedo a nada ni a nadie. Señora Abascal. De cara a Bruselas ahora mismo está ardiendo, tractoradas, el campo. ¿Qué mensaje le mandaría también en estas elecciones que es en clave de lo que está sucediendo con el Pacto Verde y que el Partido Popular ahora parece que se aúna a sus súplicas de modificarlo? Bueno, el Partido Popular en realidad se comporta como un partido que estafa. Hemos visto estos días al señor Feijóo celebrando como una victoria propia y una derrota de Sánchez el hecho de que se haya terminado con aquella intención de prohibir los coches de combustión. Pero lo cierto es que el señor Feijóo fue el que hace unos meses planteó la retirada de circulación de todos los coches contaminantes de más de 10 años. Y lo cierto es que el Partido Popular y el Partido Socialista son los que han votado estas políticas y son los que estaban de acuerdo en todo eso. Lo que ocurre es que el crecimiento de las fuerzas patrióticas y conservadoras está siendo tan contundente en toda Europa que están teniendo que cambiar su agenda. Y nos parece muy bien, nos alegramos de que cambien su posición y de que cambien su agenda, pero a ser posible que no nos estafen, que no nos engañen, que no traten de ocultar que ellos fueron los que en primer lugar impusieron estas políticas verdes criminales que están destruyendo el campo en toda Europa y que están dando lugar a esas protestas y que también lo están haciendo en toda España. Yo durante todos estos días de campaña en Extremadura, lo que más he visto, además del grito ahogado de los autónomos que no pueden más, es también el grito de socorro del campo, de los agricultores y de los ganaderos que no ven perspectivas, que no ven futuro, que ven que sus explotaciones no van a poder ser continuadas por otras generaciones, por sus hijos, por sus nietos, porque ven que ya no hay prosperidad en el campo. Y eso es por las políticas verdes aprobadas por el Partido Popular y el Partido Socialista, se ponga como se ponga el señor Feijóo. Señor Baja, yo quería incidir en el caso de Navalmoral de la Mata. No sé si lo ha comentado en respuesta a alguno de mis compañeros, pero no sé cuál es el caso, sí, al parecer en el Partido Popular ha habido un presunto caso de acoso sexual que desde el gobierno de la Junta, según algunos medios, se intentaron tapar de alguna forma. Entonces, quería preguntarle, no sé si lo conoce, si... No conozco el caso concretamente, me informaré hoy, no tengo inconveniente en decirles algo mañana con más precisión, pero yo creo que las cosas que están surgiendo en relación a Vox tienen que ver precisamente con la cantidad de casos de corrupción que afectan tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, que ahora verá cómo se comienzan los juicios que les afectan por algunas tramas como la Gürtel y la Púnica, y también con los innumerables casos de acoso sexual que se están produciendo y de condenas por esa ley de violencia de género que ellos mismos han aprobado. Y yo creo que eso explica el modo en el que tratan de meter a Vox en su misma porquería y de inventarse también algunos asuntos. Pero bueno,
contamos con ello y nosotros seguiremos debatiendo durante estos días y nuestras intervenciones hablando de los problemas del campo, de la vivienda, de la sanidad y de la seguridad en las calles. Muy amables. Gracias a todos. Me pasa con frecuencia con Pues escuchábamos en directo a Santiago Abascal en esa rueda de prensa, en esa comparecencia con los medios de comunicación, englobados dentro de ese marco de las elecciones autonómicas que el próximo domingo se van a celebrar en Extremadura. Cambiamos completamente de tema, nos metemos de lleno en el cuidado de nuestros ojos y qué mejor que hacerlo con Eduardo Morán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que escuchamos mucho, que son esos cristales progresivos, pero que nos surgen dudas. No sabemos ni cuáles son los mejores, ni por qué hay tanta cantidad de ellos. Lo intentamos de vez en cuando explicar, porque muchas veces todo el mundo ve ofertas, progresivos, tal. Los progresivos son los cristales que se usan cuando tenemos problema de vista cansada, de presbicia, que es cuando nuestro ojo no puede enfocar de cerca y entonces necesitamos unas gafas, pues como las que yo llevo, en el que tenemos una ayuda para cerca y podemos ver de lejos. Pero claro, hay propuestas de 100 euros y de 1000. Entonces dices, bueno, ¿y por qué hay tanta diferencia, ¿no? Y lo básico es por la tecnología que utilizan, ¿eh? Entonces, y sobre todo, cómo lo podemos personalizar. No es lo mismo fabricar un cristal pues para una persona que es activa y que tiene unas distancias de trabajo, trabaja con su ordenador, con la pantalla, a la vez es profesor y tiene que ver de lejos. Entonces, en ese sentido, o está conduciendo y tiene que tener campos bastante amplios. Ese tipo de personalización es lo que hace que el cristal tenga un precio o el otro, o sea, ese valor que nos proporciona. Y luego, pues qué filtros o cómo les pongamos, qué tipos de protección pongamos, por lo mismo. Si estamos trabajando con pantallas, o estamos trabajando con luz artificial, o estamos trabajando en exterior y queremos que se oscurezca con el sol. Entonces, todo ese tipo de cualidades que le vamos dando a los lentes progresivos es lo que hace que pueda tener variación. Luego, por supuesto, hay sitios más económicos y sitios menos económicos para un mismo producto, como es en cualquier otro tipo de sectores. Pero sí que realmente que muchas veces no nos fiemos demasiado de esa propuesta de oferta exagerada, porque lo que hace es que no es la misma calidad, lógicamente un progresivo excesivamente sencillo. Que el objetivo es lo mismo, ver bien de cerca y ver bien de lejos. Y dicen, ¿pero va a ver bien de lejos? Sí, o sea, que no quiere decir que un progresivo no vayamos a ver. Pero si lo vamos a utilizar en condiciones diferenciadas, pues a lo mejor no es lo mismo una persona, pues a lo mejor con un grado sedentario, que solo lo quiere pues para reforzar la lectura por la noche, a cuando lo utilizamos y quiero verlo a la vez que de conducción, televisión, o sea, bueno, pues para ese tipo de trabajos. Y siempre nos gusta explicarlo porque yo creo que una de las funciones que tenemos en los establecimientos de óptica, en las ópticas, es informar bien y no solo cuidar de la salud visual, sino hacerlo sin engañar, como digo yo, dando los consejos adecuados. O sea que estás de acuerdo, Eduardo, en eso de que nada es verdad ni es mentira, sino todo es del color del cristal con que se mira. No lo has puesto perfecto, totalmente de acuerdo. Julio. Y como siempre, Eduardo, importantísimo esas revisiones periódicas que tenemos que realizarnos. Casi siempre, cuando hablamos de la época pediátrica, como hace dos semanas también, pero cuando la vista cansada se tiene que revisar uno todos los años. O sea, la ITV, como os decimos ya en plan así más coloquial, tenemos que revisar, porque es el periodo de edad que es cuando hay más afecciones, incluso a nivel que tenemos que detectar alguna sospecha patológica para remitir al especialista y que lo trate. Pues Eduardo, como siempre, muchísimas gracias. Recordar a todos los telespectadores que nos están viendo que hay una serie de ventajas por ser club de amigos y por estar viendo el Toro Televisión, y en Ópticas Morán Ópticos pues los van a encontrar. Nos hemos quedado sin tiempo, muchos temas todavía en la mesa por desarrollar, intentaremos contárselos a partir de mañana. Gracias por acompañarme en la mesa. Yo necesito gafas, así que voy a tener que ir a verte pronto. Pues solución rápida. Nos vamos, nosotros volvemos como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía. Les espero. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta mañana.